Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Pero qué buen comienzo musical, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España. Bien arriba y con mucha juventud, claro que sí. Hemos arrancado con Aitana, joven Aitana, nacida en San Clemente de Llobregat, en nuestra madre patria. Apenas tienes 23 años, jovencita. La gran Aitana que tuvo el año pasado acá en la República Argentina. Más de algunos se recordará cuando estuvo viendo el recital de Aitana. Sin lugar a dudas, una gran cantante, compositora, actriz española. Estuvo en la 9ª edición de Operación Triunfo en España, obtuvo un segundo puesto de un concurso musical muy importante, Aitana, y recorre el mundo representando a España. Y por otro lado, otro joven también, cantante, compositor español, nacido en Valencia, apenas 22 años tiene, pero con un gran futuro, que es Zoilo. Su verdadero nombre es Zoilo Tuñón Rosa, pero más conocido artísticamente como Zoilo. Premio Juventud de la Social Dance Challenger. Bueno, realmente jóvenes que tienen una trayectoria, porque si uno nombra a los jóvenes en general y otros, el caso de Pablo Alborán, de David Bisbal, de Rosalía, de Melendi, de Ana Mena, también, bueno, de tantos grandes, sin lugar a dudas. Bueno, estos son muy jóvenes y realmente llevan un trabajo muy importante también representando a nuestra madre patria. Mon Amour, el título, Aitana y Zoilo, en el comienzo musical del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días y buen sábado. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Y acá estamos, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos. También un gran abrazo para Manolo, también nos debemos el café. Me parece que vamos a tener que hacer un almuerzo en vez de café, porque hace tanto tiempo que venimos postergando este tema. Así que bueno, Carlos Ayo, también un gran abrazo, Carlitos. Bueno, acá estamos, señoras y señores, con nuestro equipo hoy prácticamente completo, en el programa como lo hacemos todos los sábados. Puesta en el aire desde los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Allí está el gran Nicolás Olaechea, gran familia los Olaechea. Así que bueno, y Nicolás es uno de los responsables de la puesta en el aire también, que está con nosotros todos los sábados a la mañana, que nos aguanta las 3 horas, pero según él se divierte, porque él dice, yo me divierto con el programa de ustedes. Bueno, enhorabuena, eso es lo que tratamos de hacer. Nosotros desde aquí, desde nuestros estudios de Mive Producciones, en el Distrito Tecnológico, aquí en Parque de los Patricios, donde tenemos nuestro estudio, nuestras oficinas y nuestro estudio de radio y también nuestro estudio de televisión. Ya en algún momento les vamos a contar por qué. Así que bueno, pero allá en Estudios Centrales de Radio del Pueblo, allí está Nicolás Olaechea. Así que hola Nico, muy buen día. Estamos también con Belén Dipsa en lo que es producción del programa y en las redes sociales. La tenemos a la señora Mónica Cervantes en lo que es producción ejecutiva de nuestro programa. Y también el catering y unos mimos que habitualmente nos hace, porque son 3 horas de radio. Hay que estar. Esta es una cocina, como digo yo. Estamos cocinando el programa mientras llevamos adelante este buque
este gran buque que es el sol de nuestra España, como el Sebastián Elcano. Bueno, este es el sol de nuestra España, donde tenemos por un lado la bandera española, por otro lado la bandera argentina, claro que sí, y vamos para adelante navegando 3 horas junto a ustedes, que son nuestros pasajeros, invitados y amigos de lujo. Bueno, Mili Dipsa está en producción también, como siempre, y en el soporte técnico, se ida y vuelta con los estudios centrales de Radio del Pueblo. Quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Estamos en esta jornada de este día sábado 25 de marzo del 2023. Hoy el santoral se conmemora la solemnidad de la Anunciación del Señor. Les cuento que se conmemora la visita del Arcángel Gabriel, les cuento esto, se conmemora la visita del Arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María, durante la cual le informó que sería la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y quedará encinta por obra del Espíritu Santo. Se considera una fecha que prevé la Navidad, y en algunos países de Europa lo celebran también con algún alimento que se haga en forma circular, como un pastel, anillo de café, o galletas también en forma de corona. Ese embarazo, esa dulce espera de María, obviamente, cuando después, el 24 de diciembre, da a luz justamente a quien nos ha cobijado y nos cobija desde el cielo, ¿no es cierto? En este caso. Bueno, también, señoras y señores, algo muy importante. Hoy, hablando de días internacionales, les quiero contar, hoy es la hora del planeta. Atención, porque se celebra cada año el último sábado del mes de marzo. Esto es una campaña de concientización ambiental ante el cambio climático que está pasando en el mundo y el impacto en la naturaleza. Se hace un apagón eléctrico voluntario, como hoy, por ejemplo, de 20:30 hasta las 21:30 en hogares también, y hasta inclusive en monumentos públicos. Así que atención, que esta noche de 20:30 a 21:30 hay que también colaborar en este caso, de lo que tiene que ver justamente con este Día Internacional. Hoy es el Día Internacional del Waffle, o el gofre, o gofré, en este caso. Claro, el waffle, que es algo muy rico para degustar, es originario de Europa, y la fecha creada en Suecia fue para su inicio de primavera. Los waffles, que fueron creados en la cocina medieval, les cuento, y se hacían con 2 placas de metal con forma de panal, llamadas wafer. Aquellos que no lo saben, les cuento. La iglesia utilizaba estas wafers como hostias en la Edad Media, ya que eran los monasterios los encargados de hornear estas obleas, que después de consagradas se convertían en hostias sagradas. Depende del país, cambian los ingredientes de preparación y complementos. Y acá también, obviamente, se disfruta de este contenido tan particular que tiene que ver los waffles. ¿A quién no le gusta un buen waffle? Muchos lo disfrutarán, claro que sí. Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos en el programa en el día de hoy? Bueno, para arrancar tenemos de todo. Ernesto Arriaga con el tránsito y el transporte argentino, como siempre. Les quiero contar que tendremos también un invitado en el programa para charlar junto a Ernesto Arriaga. Hoy, ausente con aviso, le mandamos un beso enorme a Tony Cabot, a la mamá de Tony, porque en estas últimas horas ha perdido a su abuela. Ha perdido a su abuela, a nuestro querido Tony Cabot, allá en Mallorca. Así que, bueno, nuestro saludo, nuestras condolencias para la familia Cabot de Mallorca, para mi querido amigo Tony, que siempre nos acompaña con el Deportivo Español, con la selección argentina, el tenis también, la campaña del Deportivo Español. Así que hoy, de alguna manera, vamos a tratar de suplantar, de alguna manera, él es un especialista. Nosotros vamos a darle un poco de información también a todos ustedes de lo que tiene que ver con esta propuesta deportiva que Tony Cabot todos los sábados nos acompaña aquí en el programa. Tony, querido, desde acá, nuestro abrazo y nuestro corazón para vos y para tu mami. Claro que sí. Bueno, tendremos a Belén Dipsa también con las noticias sobre la realeza de España, de nuestra madre patria, muchas novedades de la realeza, así que Belén después nos va a estar comentando. Tendremos a Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina y como de España, y también del Río de la Plata, para tenerlo en cuenta. Roberto La Rosa nos va a estar acompañando, como siempre, nuestro hombre del deporte argentino, como siempre, así que Robert La Rosa. Xavier Aguirre, les cuento, Xavier Aguirre es el director de una empresa, Patagonia Astigarraga, ¿saben qué? Y de la sidra asturiana Teitú.
Así que atención, porque nos va a estar contando sobre la producción de esta sidra natural y su participación en lo que va a ser la gran espicha del Centro Asturiano de Buenos Aires del próximo sábado 1 de abril. Y atención, porque hay un valor agregado. Los que nos escuchan en la radio van a escuchar la charla que voy a mantener con Xavier Aguirre, pero posteriormente, el día de hoy, el mañana, se va a subir en las redes sociales porque vamos a compartir también el Zoom que hemos hecho, con imágenes, así que lo van a poder ver con imágenes la elaboración de la sidra. Así que para no perdérselo, para no perdérselo. Estaremos conversando con Sofía Laura Porto, ella es una joven que es participante del proyecto Rito Zamora, que vamos a estar charlando un poco, le voy a consultar sobre sus raíces, y ella va a estar viajando justamente a Zamora, por el tema de Rito Zamora, así que estaremos charlando. En minutos nada más, me está acotando ya la producción, que ya está casi ya conectando, estaremos charlando con la doctora Alejandra Noé Riera, ella preside la Casa Balear de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque quiero charlar un poco de las actividades de la institución, que me cuente un poquito, y porque mañana hay una paella de la Diada, así que quiero charlar con ella a ver que me cuente un poco. Estaremos conversando con Miguel Solís. Miguel Solís, a través de Ernesto Arriaga, es el expresidente del Ente Regulador de Verificación Técnica Vehicular. Esto es muy importante, amigos, porque muchos de los que ustedes escuchan en el programa o familiar tienen un vehículo. ¿Y qué hay que saber de la BTV? Eso es muy importante, porque a veces hay cierto desconcierto en la gente, como quien dice, y bueno, hay que tomar ciertos recaudos, ¿no es cierto? Nos vale la vida, la seguridad, todo eso es muy importante. Así que estaremos charlando con Miguel Solís. Además, tendremos la mejor música española y toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. 10 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina, 14:21 en nuestra madre patria, 1 hora menos en las Islas Canarias. Después les voy a contar algo del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Tenemos tiempo cuando vayamos en la parte de eventos, así que ahora la presento aquí en los estudios de Mive Producciones a Mili Dipsa, que ya queda con ustedes, les va a contar también cómo hay que estar en contacto con nuestro programa. Mili, muy buen día, buen sábado. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Por suerte ha llegado el fin de semana, así que a prestar atención, a tener en cuenta aquellos que quieran comunicarse con el Sol de Nuestra España, es muy simple, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. También nos pueden, obviamente, llamar desde un teléfono fijo. Recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Y atención porque estamos en toda la plataforma digital. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Se siguen sumando suscriptores a YouTube, vamos. Se siguen sumando, la verdad que sí, agradecemos. Gratuito. Es la familia digital, como decimos, la familia digital del Sol de Nuestra España. Así que aquellos que quieran también conectarse desde allí con el Sol de Nuestra España, lo pueden hacer. Nos buscan en Instagram, Twitter, Facebook o YouTube. Buscan el Sol de Nuestra España. En el caso de YouTube, se suscriben, se pueden suscribir gratuitamente, ¿sí? Gratuitamente van a ver el botoncito que dice suscribirse, se suscriben y ya son parte de la familia digital del Sol de Nuestra España. Recuerden que por allí pueden volver a escuchar todos los programas que vamos pasando sábado a sábado, como también los protagonistas que son parte de los programas, es decir, las entrevistas. Así que ahí está todo colgado, es más, estamos haciendo contenido un poco más, digamos, entre comillas, exclusivo, como por ejemplo las entrevistas con imagen, para que ustedes puedan conocer a quién está detrás de la cámara. Así que muy importante que también nos busquen en El Sol de Nuestra España. Bien. Muy bien. Sí. ¿Seguimos? Seguimos ahora porque ya me está avisando la producción, ya la tenemos conectada, ¿no es cierto? Bien, en 30 segundos me agarro el auto y me voy hasta Colombres al 800, barrio de Boedo, porque allá tenemos una dama que nos está esperando en línea. Así que 30 segundos, vamos que venimos, Nico. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Saben ustedes, ya lo hemos comentado en ediciones anteriores, mismo el sábado pasado también lo habíamos comentado y hubo gente que estuvo llamando y consultando en el programa también al respecto, porque mañana justamente se lleva adelante la gran paella de la Diada en la Casa Balear de Buenos Aires, en la calle Colombres 841, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y con los preparativos la tenemos en línea en este momento en la institución a quien preside justamente Casa Balear de Buenos Aires, que es la doctora Alejandra Noé Riera, que está con todo el equipo de trabajo. Alejandra, buen día, buen sábado. Oscar te saluda, ¿cómo va? Buen día, Oscar, buen sábado para todos, para tu audiencia, gusto en saludarte. Y bueno, contarte que ya estamos preparando todo, ultimando detalles para la paella de mañana domingo. Perfecto. Bueno, contanos un poquito que esta propuesta de la gran paella de la Diada, ¿de qué se trata y en qué consiste, Alejandra? Muy bien. El próximo domingo compartiremos en la Casa Balear de Buenos Aires la paella de la Diada. Ajá. Se llama así porque el pasado 1 de marzo se festejó el Día de les Illes Balears, Sí. que se celebra cada año en conmemoración de la fecha en que se publicó el Estatuto de Autonomía, que era del año 1983. Exacto. Y luego fue modificado en el año 2007. Ajá. Bueno, y recientemente hemos tenido también el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares aprobó en marzo la Ley de Comunidades Baleares o isleñas fuera del territorio balear, que reformó la ley de 1992 y tomó en cuenta el pedido de las comunidades baleares, las comunidades isleñas de fuera del territorio insular, para poder participar en la vida social y cultural de Baleares, que esto fue consecuencia del trabajo conjunto de las casas baleares en el exterior, luego del encuentro que tuvimos el año pasado en San Pedro, con la presidenta Francina Armengol, en el 24º Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior. Perfecto. Así que bueno, venimos trabajando en red, ¿no? Con las otras casas baleares. Claro. Desde hace tiempo, y el año pasado, bueno, se logró modificar esta ley finalmente este año. Luego del trabajo en conjunto con el gobierno balear y todas las comunidades del mundo, ¿no? Que hemos tenido una reunión el año pasado en San Pedro. Claro, y aparte es importante, Alejandra, lo que tú nos estás comentando, trabajar en red con las casas baleares del interior de la República Argentina y del exterior. Y acá del interior tenemos casas baleares, bueno, por ejemplo, en San Pedro está la agrupación Mallorca, después en Villa María, en la provincia de Córdoba, también está Casa Balear de Villa María. Está también la Casa de Córdoba, la Casa de Mendoza, de San Juan, de Bolívar, de Mar del Plata. Claro, perfecto. Y en Chile también, en Uruguay. Bien. En esa oportunidad nos reunimos, vinieron de República Dominicana, de Valladolid. Mira vos. Bueno, bien. Nos reunimos las casas baleares del mundo. No somos tantos los descendientes de Baleares en número como puede ser la colectividad gallega, pero nos mantenemos bastante unidos. Y vigentes, que eso es muy importante, tener vigencia en las instituciones en todo el país. ¿No precisamente de eso se trata esta ley, y es para lograr la continuidad, ¿no es cierto?, y la participación de los que estamos fuera, que nos sentimos tan baleares como lo han sido nuestros padres, y estamos fuera del territorio, pero queremos participar de lo que es la vida cultural y social, ¿no?, de las islas. Y aparte, Alejandra, otra cosa, federalizar a lo que es la República Argentina, por más que de otros países también están las instituciones, las casas, pero acá en la Argentina, federalizar todo lo que tenga que ver con Islas Baleares a través de ustedes, las instituciones, como tú me estabas comentando. Así que eso es muy importante también para destacarlo, por cierto. Así que, bueno, y mañana, primera paella del año, con la familia, con los amigos, y va a haber también show artístico, ¿es así, no es cierto, Alejandra? Sí, hay también un show artístico, como acostumbramos a hacer en las paellas. En este caso es un grupo flamenco.
También va a venir una pareja de tango. Bien. Que quería aprovechar para decirte que próximamente esta pareja va a comenzar a dar clases de tango en la Casa Balear. Sí. Ajá. Y después, bueno, va a actuar el grupo de la Casa Balear, la agrupación de Valdebot Buenos Aires, Bien. que es el grupo de danzas típicas de las islas, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente lo que nos estás contando. Estamos charlando con la doctora Alejandra Noé Riera, preside la Casa Balear de Buenos Aires, acá en esta ciudad autónoma, en Capital Federal. Tengo entendido, Alejandra, hace un ratito le comentabas a la producción, que hasta el día de ayer, inclusive hasta ayer, viernes 24, se podían hacer las reservas. Ya no hay más cupo, ¿no? ¿Es así? Ya ayer viernes tuvimos que publicar, digamos, que estaban agotadas las entradas. Bueno, sí. bien. Sí, porque ya tenemos una capacidad, un cupo que no queremos superar, sí. porque queremos que la gente sea toda bien atendida bien, claro. y puedan ver el espectáculo sí. con comodidad, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, hay que ir previendo después, de aquí en adelante, la serie de actividades que ustedes van a desarrollar, como habitualmente lo hacen en Casa Balear, y bueno, nos parece excelente la propuesta que nos estás comentando al respecto. Así que, para aquellos amigos, Alejandra, que nos están escuchando y que tal vez quieren interiorizarse algo más de Casa Balear de Buenos Aires, te voy a pedir, por favor, que nos pases, la forma de contacto para estar con ustedes o redes sociales. Contanos un poquito, Perfecto. Alejandra, contanos, por favor. ¿Cómo no? Bueno, nuestra sede se encuentra en el barrio de Boedo, sí. en Colombres 841. Sí. Y el contacto lo pueden hacer a través de Facebook, tenemos Instagram, sí. El teléfono que es el 4931-1112. Fácil, 4931-1112. Ah, 1112. Perfecto. O si no, también al mail, sí. c de casa, cbalear, sí. baires, @gmail.com. Perfecto. Esos son cualquier inquietud que tengan nos pueden consultar por cualquiera de estas vías. Y bueno, aprovecho para decirte que hay clases de taekwondo, sí. Hay una escuela de artes marciales que funciona todos los días en el primer piso, Ajá. el salón del primer piso. Bien. Hay clases de tai chi. Sí. Danzas típicas de las Islas Baleares, que Bien. convocamos a quien quiera sumarse, claro. aunque no tenga conocimientos de danza. Sí. Hay en este momento un taller de idioma balear que comenzó este jueves. Sí. Lo brindará todas las semanas la arquitecta Katy Covas. Sí. Todos los jueves a partir de las 19:30 por Zoom. Bien. Tenemos ahí en el Facebook de la Casa Balear los datos donde pueden contactarse con Katy y hacer la inscripción, ¿no? Es gratuito. Bien. El taller de idioma balear sí. es gratuito. Es decir, el idioma es el catalán, pero que en Baleares se habla de otra manera, ¿no? Claro, es bastante distinto. Sí, perfecto. Y bueno, y Katy hace unas clases muy, muy amenas y para quien no tenga ningún conocimiento, es para aprovechar. Recién comenzó este jueves, así que bueno, si quieren se pueden contactar en la semana, inscribirse y bueno, y ya comenzar. Y después perfecto. tenemos a partir del viernes 14 de abril, todos los viernes, las clases de tango nivel inicial e intermedio con Ana Lebedeva y Rodrigo Barraza. Bien. Y bueno, y hay un celular que se pueden contactar para inscribirse también. Sí. El 11 3363 2220. Reiteralo. 11 3363 2220. Perfecto. La profesora Ana Lebedeva es rusa. Sí. Y Rodrigo Barraza, bueno, son dos excelentes profesionales que vienen a dar las clases a la Casa Balear, al barrio de Boedo, que es un barrio de tango, ¿no? Así que no podía faltar el tango a la Casa Balear. Pero más bien, en cualquier momento te vamos a mandar nuestro periodista de deportes, que es español, que es de Mallorca. Él va y viene a Mallorca, Tony Cabot. Así que en cualquier momento, porque le fascina todo. Nos debe una visita, Tony. Sí, va a ser muy bienvenido. Y mirá, la
vez pasada, te digo, cuando estuvo la madre acá en Argentina, en Buenos Aires, se había entusiasmado él con ir a Casa Balear, pero bueno, obviamente lo vamos a tener en cuenta para un día de estos presentárselos a ustedes allí en la institución. Perfecto, y va a estar más que contento y ustedes también disfrutar con alguien que va y viene constantemente de Mallorca, que está en los medios de comunicación acá y en Mallorca también. Así muy que, bienvenido, por por eso. supuesto. Bueno, mi estimada y querida Alejandra Noé Riera, te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y como siempre, tú sabes que las puertas están abiertas para ti, para la institución, y a seguir sumando cosas para llevar adelante a toda la colectividad española y fundamentalmente a los que son a los baleares o no baleares, pero que gustan de la cultura española, que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Así es, así es. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, como de costumbre, siempre tan atento, y todos en la Casa Balear, el Consejo Directivo, siempre te escuchamos y te agradecemos muchísimo que siempre nos tengas en cuenta, que tengas presente. Bueno. Te mando un beso enorme, que tengas un buen fin de semana, éxitos para mañana, y después nos estaremos viendo o hablando en algún momento. ¿Te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, un beso enorme. Señoras y señores, así charlábamos con la doctora Alejandra Noé Riera, preside Casa Balear de Buenos Aires. Mañana una propuesta gastronómica de excelencia para disfrutarlo y artística también. Y todas las cosas que están haciendo en Casa Balear que realmente son más que interesantes. Colombres 841, reitero, Colombres 841, una cuadrita y media más o menos para que se ubiquen de San Juan y Boedo, San Juan y Boedo antiguo en este caso. Y tienen un teléfono 4931-1112, las redes sociales y el mail también que comentó Alejandra. Beso enorme, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, gracias, Oscar. Gracias. Hasta Seguimos. Pronto, gracias. Gracias. Seguimos nosotros en el programa de esta manera. Qué buena versión musical, señoras y señores. Una fusión muy particular. Por un lado, la gran Uxía, mujer nacida en Galicia, nacida en Mos, en lo que tiene que ver con Pontevedra, para que se ubiquen. Por otro lado, el gran Javier Ruibal, un gran cantautor, arreglista español, obviamente, nacido en Puerto de Santa María, para que se ubiquen en lo que es la provincia de Cádiz, en Andalucía. Dos exponentes de la música actual, disfrutando esta versión muy particular, de tu casa a la mía. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. También lo que tiene que ver con el sol de nuestra España. Aquí estamos, juntos para compartir esta propuesta musical y esta propuesta radial, como siempre habitualmente lo tenemos en lo que llevamos adelante, ¿no? 3 horas de radio, hecho obviamente para todos ustedes. Bueno, acá estamos compartiendo más música, más información. Obviamente no me quiero olvidar de las cotizaciones. Ya vamos a hablar del dólar, vamos a hablar también de lo que tiene que ver con quiniela nacional. Antes que nada, no me quiero olvidar, un saludo a la gente de Río Uruguay Seguros, que a partir de hoy ya formalmente se suman a lo que es el Sol de Nuestra España, edición federal, así que le agradezco a su presidente, al amigo Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, a toda la comisión directiva, y que obviamente han escuchado ustedes la voz de una gran profesional de los medios en nuestro programa, que es Teté Custaró, así que nos engalana con su voz la bellísima Teté Custaró también en los avisos justamente de Río Uruguay Seguros. RUS, Río Uruguay Seguros, una empresa líder en seguros en la República Argentina. Bien, todo bien, entonces vamos con los números de la suerte, quinielas, pero atención, del día jueves 23, ayer solamente en Tucumán hubo movimiento de quinielas, en la ciudad, en Argentina, el resto no, por el tema del feriado nacional del día 24. Así que el jueves en la nocturna en la ciudad favoreció número 4670, 4670, en la bonaerense
el día jueves, a la cabeza favoreció el número 4349, 4349. Tómbola de Montevideo, anoche, en Uruguay, anoche, a la cabeza favoreció el número 113, 113. Volvemos a la provincia de Santa Fe, ahora en la Argentina, que el día jueves por la noche, a la cabeza favoreció el número 4492, 4492. En Entre Ríos, el jueves, a la cabeza, favoreció el número 6221, 6221. Y en Córdoba, el día jueves por la noche, a la cabeza, favoreció el número 1216, 1216. Recuerden, ayer no hubo movimiento de loterías, de quinielas, solamente en Tucumán. Así que esto es del jueves por la noche, excepto la República Oriental del Uruguay, los hermanos uruguayos, que sí, ayer obviamente, día hábil y laborable para ellos, hubo tómbola de Montevideo. Mili, vamos a recordar, central de oyentes vía celular del programa, por favor, para dar continuidad a lo que tenemos ahora. Vamos. Muy bien, recuerden que se pueden contactar con nosotros durante el programa y en la semana también a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Y estamos en toda la plataforma digital. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, muy simple como el nombre del programa, ahí nos van a encontrar. Recuerden, en YouTube, que es suscripción gratuita, pueden volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas. Así que más que bienvenidos a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, gracias. Vamos con cotizaciones que son del día jueves. Atención, recuerden, ayer no hubo movimiento. Día jueves, cómo cerraron las bolsas, para que lo destaquemos. Dólar oficial para la compra cerró en 203 pesos con 97 centavos. Para la venta, 212 pesos con 97. El dólar blue cerró para la compra el día jueves en 385 pesos, para la venta 389. El dólar turista o solidario cotizó en el cierre del día jueves en 372 pesos con 70 centavos. El de euro oficial cerró, en este caso, para la compra en 216 pesos con 50 centavos, para la venta 225 pesos con 50. Por último, el euro blue cerró el día jueves en la bolsa bursátil para la compra en 390 pesos y para la venta en 395. Todas las cotizaciones también aquí se registran en El Sol de Nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo y para todo el país. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Desde ya le mandamos un beso enorme a Mari y a don Juan, los papás de Juan Alberto, que estuvimos el domingo pasado en el Palacio San Miguel. Estuvimos charlando allí cuando fue la fiesta del centenario del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Así que un beso enorme para Mari, ataviada con un vestido. Era una reina, sin lugar a dudas, como estaba. Así que un beso enorme, Mari. Juan, como siempre, un perfil de caballero español. Así que un beso enorme para Juan. Y le mandamos un gran beso también y abrazos, besos para Guillermo Baliari, también para Agustín, para los bebés, bueno, para toda la familia, el clan Baliari, como digo yo. Así que bueno, un beso enorme para ellos, claro que sí, que sé que están escuchando el programa y estamos con este rinconcito de nuestro querido amigo Juancito, de Juan Alberto. Así que bueno, con Juan Alberto cuando charlábamos a veces de intérpretes de antes y de ahora, siempre destacábamos una intérprete muy particular, por un color en su voz, o sea, realmente se destacaba en lo que era la copla, pero ¿saben qué? También era inspiración ella a otros cantantes, porque sin lugar a dudas
ella rescataba el talento de esa esencia musical y lo plasmaba en un escenario. Sin lugar a dudas, una gran artista, reconocida, que, bueno, marcó un hito en lo que tiene que ver todo el acontecer musical español. Estamos hablando de Mercedes Zambrano. Y esta gran Mercedes Zambrano ahora la vamos a compartir en este rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baleari con esta versión tan particular y qué buen tema, Cantares de España. Todo por antiguo ya pasó. Dicen que ya es el rock lo que impera. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, señoras y señores, estamos aquí disfrutando el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Momento del deporte español, también que tenemos para compartir y disfrutarlo junto a ustedes. Y hablando del deporte español, bueno, por dicho sea de paso, no hay encuentros de la Liga. ¿Pero por qué no hay encuentros de la Liga? Porque hay un partido para señalar en el día de hoy. La selección de fútbol de España se presenta hoy frente a Noruega en la clasificatoria del Euro. Así que hoy 16:45 por la fase clasificatoria del Grupo A, en la primera jornada de 10 se va a llevar adelante este partido entre España y Noruega. Una selección española que va con todas las ínfulas, obviamente, también sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se va a disfrutar esta previa de la que es la Eurocopa, también, y con un partido ahora dirigido por el gran Luis de la Fuente, porque si hablamos de Luis de la Fuente, está ofreciendo ya detalles de lo que va a ser un partido bastante importante, bastante vertiginoso, con todo el seleccionado español. Por un lado, ya sabemos la trayectoria de Luis de la Fuente, ¿no es cierto? Un hombre muy, muy especial, un hombre con un carisma muy particular, y que sin lugar a dudas tiene muy claro lo que él quiere llevar adelante. Así que ya él lo tiene muy, pero muy claro y dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, lo vamos a manejar así de esta manera, y los jugadores obviamente adaptándose a este técnico muy, muy particular, muy, muy españolísimo, que sin lugar a dudas va a tener propuestas realmente para destacarlo. Para destacarlo. Les cuento que hay un probable de la selección española para el día de hoy, el primer 11 probable de lo que se habla de España, ¿no? Para el día de hoy. Claro, no quiere dar ninguna pista. Luis de la Fuente, esa es la verdad, no quiere dar ninguna pista por el momento, pero bueno, esta España de Luis de la Fuente que se pone en marcha en el día de hoy frente a Noruega, está ya hablando que hay, bueno, temas más que interesantes, teniendo en cuenta distintos jugadores que tienen una plantilla más que destacada, Por un lado, si se está hablando de la portería, lo que parece más claro que es la defensa, la gran duda es quién se apuesta en el lateral derecho, si Carvajal, Nacho o Pedro Porro. También es lógico que sea el titular más todavía porque David García es baja para este partido y por ende Nacho sería el central suplente de Íñigo Martínez y de Laporte, que serán los titulares. Bueno, se está hablando mucho, pero en definitiva este sería el 11 probable de la selección española para el día de hoy. Kepa, Carvajal, Íñigo Martínez, Laporte, Balde, Rodri, Merino, Oyarzábal, Ceballos, Gavi y Morata. Esos serían los 11 probables para el día de hoy. Veremos qué es lo que sucede, obviamente, porque Luis de la Fuente siempre puede dar una nota muy particular y puede cambiar a la roja minutos antes o un rato antes de lo que pueda llegar a pasar con la selección española. Así que un encuentro
que sin lugar a dudas va a ser para destacarlo. Va a ser un encuentro que hay que verlo. Recuerden, juegan a las 16:45 hora argentina, hoy 16:45 hora argentina, un encuentro entre España y Noruega que está para no perdérselo. Bueno, damos vuelta al ángulo de la información, hablamos del tenis, porque en un nivel realmente superlativo, Carlos Alcaraz lo barrió a Baños y avanzó en Miami. Bueno, realmente está llevando Carlos Alcaraz, bueno, cuando estuvo en la Argentina, que estuvimos ahí con Tony Cabot, que estuvo Tony Cabot representando a nuestro programa, El Sol de Nuestra España, como referente de medio colectivo español, acá en la República Argentina. Bueno, realmente hay que destacarlo lo de Carlos Alcaraz, porque ha superado por 6-0 y 6-2, sigue firme en su deseo de mantener el número 1, como... dice, entre él y yo hay 2 niveles de diferencia, eso lo había dicho Facundo Baños, que está en el puesto número 100, escucharon, puesto número 100, en la previa del partido ante Carlos Alcaraz, que va primero. Así que bueno, sin lugar a dudas, un trabajo muy importante que Carlos Alcaraz lleva consiguiendo, obviamente, en lo que es la segunda ronda del Master 1000 de Miami. 6-0 y 6-2, ¿qué les puedo decir? Este chico lleva un trabajo muy, pero muy importante, Carlos Alcaraz, y deja bien de precedente, obviamente, la bandera española en lo que tiene que ver el deporte, en este caso el tenis, también en nuestra madre patria y por todo el mundo. Así que enhorabuena, por cierto, lo que está llevando adelante. Si tomamos el avión y nos vamos 12.000 kilómetros de distancia a la República Argentina, bueno, hablemos de la Primera C. ¿Por qué? Porque en la Primera C está el Deportivo Español. Y claro, el Deportivo Español, que en estos momentos está séptimo en la tabla de posiciones, que se va ubicando para el reducido por el 4º ascenso, la semana pasada, en la fecha número 9, recordemos que el Deportivo Español había perdido frente a JJ Urquiza por 1-0, como local perdió el Deportivo Español. Así que bueno, pero hoy hay que destacarlo que ya está la fecha número 10, y se va a jugar hoy a las 15:30, Central Córdoba va a recibirlo al Deportivo Español con un encuentro que realmente puede ser más que interesante y también para señalarlo. Así que bueno, hemos dado un pantallazo por la selección española que juega hoy, ya se los dije, hemos hablado de Carlos Alcaraz con el tenis, hemos hablado del Deportivo Español, yo no soy Tony Cabot, que él es el gran especialista, Dios mediante ya lo tendremos el próximo sábado aquí en nuestro programa. Señoras y señores, estamos aquí en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Exactamente la hora 11 en todo el territorio argentino. Exactamente la hora 15 en nuestra madre patria, en España, 1 hora menos en las Islas Canarias. Me gusta la puntualidad. Nicolás Solachía, no se me ría, Me gusta la puntualidad y como son las 11, hacemos la pausa de la radio. En instantes arrancamos de lleno la segunda hora de nuestro programa. Vamos, Nicolás querido. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora del Sol de Nuestra España. Por un lado, un dúo muy particular de un grupo español formado por Andrés Morales y Lucas González, originarios de Cádiz, en nuestra madre patria, allá por el 2003, que son Andy y Lucas, una versión muy particular. Y por el otro, una gran voz, hombre nacido en Mairena de Algarafe, y también en nuestra madre patria, todo ese por el lado de Andalucía, que ha ganado importantes premios, como el premio Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca, que es el gran Paco Candela. Así que los tenemos juntos para disfrutarlo, Andy y Lucas junto a Paco Candelas y esta versión, Y en tu ventana. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa,
Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, 110 años de la institución, muchas actividades en este ciclo 2023 que les comentamos acá en el programa y les recordamos que está abierta la inscripción para las distintas disciplinas deportivas que se llevan a cabo en la institución. Les informamos también que por intermedio del DAS, del Departamento de Actividades Sociales, se continúan con Pilates Mat los lunes y los miércoles a las 18:30 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Para consultas por Pilates Mat deben llamar a este teléfono 11 67 16 34 95. Lo reiteramos, 11 67 16 34 95. Excelente propuesta también. Bueno, tomen nota para los próximos eventos que se va a preparar ya para el próximo mes de abril. Se nos viene el próximo sábado 1 de abril a las 19, la gran espicha en el Campo Covadonga, allí en Vicente López. Bueno, excelente la propuesta, pero además, aparte de la espicha en Vicente López, el 1 de abril a las 19, también ese mismo día, sábado que viene, pero a las 20, en la sala Alejandro Casona, de la sede social, en la calle Solís, se va a realizar la Expo Celta y a las 21, el Gran Festival Celta. Recuerden, 20 horas Expo Celta, 21 horas el Gran Festival Celta. El año pasado fue un exitazo, así que este año obviamente damos por descontado que va a suceder también lo mismo. Otro tema, sábado 8 de abril a las 14 vuelve el tradicional té canasta al Campo Covadón, así que para pasarlo y disfrutarlo tanto para damas como para caballeros, 14 horas tradicional té canasta en el Campo Covadonga de Vicente López. Bueno, otro tema también que les quiero contar, a partir del próximo 11 de abril vuelve el Asturiano Team 60, esto para los socios y los no socios mayores de 60 años, todos los martes de 9 a 12 hacemos Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital, y los viernes, atención, de 14 a 17 en el Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081. Para consultas por esta actividad pueden escribir a Asturiano Team 60, o sea, Asturiano Team 60 en números, @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, Asturiano Team 60 números @gmail.com, por WhatsApp 11 38 15 34 96. Bueno, les quiero contar que continuando con las actividades del de abril, el día 14, después de la entrega de medallas a los socios que van a cumplir 25, 50 y 75 años con la institución, allí en la calle Solís, bueno, luego a las 20 es la entrega de medallas. A las 21 se va a presentar en la sala Alejandro Casona, de ahí también de la sede social, la tuna desde Comodoro de Rivadavia, los Abremiles. Excelente propuesta, donde se va a poder admirar toda la potencia de sus voces y toda la alegría de su amplio repertorio de canciones, que ya es de público conocimiento. Sinceramente es espectacular, para no perdérselo. Única tuna lírica del mundo, así que no se la pierdan. Recuerden, el día 14 a las 21 se va a llevar a cabo los Abremiles en la sala Alejandro Casona del Asturiano. Bueno, también hay más actividades, porque el sábado 15 de abril a las 16 va a tener lugar nuevamente el gran éxito, como el año pasado, el gran baile Bridgerton, en la sede social de calle Solís 475. El domingo 16, también la gran fabada
por el 110º aniversario en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, así que excelentes propuestas. Comenzamos el domingo 16 a las 10 de la mañana con torneo de bolos. Posteriormente, a las 12, la misa de campaña y luego vamos a disfrutar más tarde del conjunto Pelayo y su banda de gaitas y de la tuna Los Abremiles, donde va a estar esta gran fabada que vamos a disfrutar allí en el campo Covadonga. Vamos a tener, en este caso, una jornada inolvidable para disfrutarlo como corresponde también. Otro tema. 30 de abril a las 12 horas se va a celebrar la misa en memoria de los socios fallecidos en el Panteón Social del Cementerio de la Chacarita, para que lo tengan en cuenta. El 30 de abril a las 12 horas. También, por último, les quiero contar que el 13 de mayo comienza la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las categorías. Así que todo esto para que lo tengan en cuenta, les recordamos los medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pueden llamar al 11 51 58 58 58. ¿Estamos? 11 51 58 58 58 o escribir a estos correos asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com o informativos @centroasturiano.bsas.org.ar. Así que, y si no, llaman al teléfono 11 51 58 58 58 o nos llaman a la producción de nuestro programa, que con todo gusto le vamos a dar mayor información. Bien, amigos, vamos a compartir un poquito de música en esta ocasión. Nos vamos a preparar porque luego de esta propuesta musical que tiene que ver con Asturias, vamos a prepararnos para disfrutar de un momento muy particular. Un adelanto de lo que va a pasar el próximo sábado 1 de abril en la gran espicha del Centro Asturiano de Buenos Aires en el campo Covadonga. Vamos a estar charlando luego de este tema musical con Xavier Aguirre. Xavier Aguirre, un hombre dedicado a lo que es la cultura de la sidra. Vamos a compartir. Ustedes, los que escuchan la radio, van a escuchar el audio, pero luego los vamos a invitar a que se metan en las redes sociales porque van a poder ver la charla que voy a mantener, o vamos a mantener, con Xavier, más imágenes que tiene que ver con la preparación, con la elaboración de la sidra. Así que, por un lado, radio. ¿Estamos de acuerdo? Por el otro lado, multiplataforma digital del Sol de Nuestra España para disfrutar imágenes de lo que tiene que ver con la elaboración de la sidra asturiana. Una excelente propuesta, por un lado o por el otro. Ahora, mientras tanto, mientras nos organizamos, la música de Asturias con dos intérpretes. Una que es asturiana, obviamente, la otra que es argentina asturiana, Anabel Santiago y Cristina del Valle, con una versión muy particular y conocida por todos, Chalaneru. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal para todos ustedes. Una propuesta muy particular y muy especial. Si uno habla de las fiestas en líneas generales, es muy importante. Si hablamos durante el año de bebidas alcohólicas y no alcohólicas también, una de ellas, que les gusta a todos los argentinos, a los españoles, a todo el mundo, es la sidra. Y la sidra tiene un valor agregado también muy importante porque hay de distintas regiones de Argentina, pero también de España. Está la sidra vasca, está la sidra asturiana, ejemplo, pero hoy obviamente vamos a estar charlando de sidra asturiana y de otras también, ¿por qué no?, en este rincón tan particular que estamos compartiendo aquí en el Sol de Nuestra España. Lo tenemos en esta propuesta comunicacional a Xavier Aguirre. Xavier, bienvenido a El Sol de Nuestra España, edición federal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio, Oscar, a vos y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente. Bueno, Xavier, contanos un poquito de dónde viene tu descendencia con España, en este caso. Contanos un poquito. Mira, te cuento. En realidad, mi padre era vasco y mi madre hija de vascos también.
Y de ahí, de muchos viajes, mi madre también es chef, entonces nos metimos mucho en lo que es la gastronomía. Vasca en sí. Y a partir de ahí, de varios viajes al País Vasco y eso, conozco y me meto en lo que es el mundo de las sidras. Y particularmente, como argentino, la particularidad que tiene la sidra de allá. Entonces, o sea, si bien hay distintas regiones donde hacen una sidra natural, después está la gallega, que es un poco más al estilo argentino y así, pero a mí particularmente siempre me llamó mucho la atención la sidra natural, que marida muy bien con las comidas, y bueno, ni hablar, la experiencia que está montada alrededor de la sidra natural en Asturias, que es la bebida nacional en Asturias. Bueno, arranco yo primero, o sea, vos sabés que los vascos con los asturianos no solo compartimos el mar Cantábrico o el océano Atlántico, sino el amor por la sidra. En su momento han pasado por ahí los romanos, que han plantado un montón de distintas manzanas, no solo en el País Vasco, sino en Asturias, donde los romanos son los primeros que con la sidra natural transfieren el know-how, sería de ese momento, que era el tema de los lagares, de todo lo que era el caserío, y tenía un eje principal donde tenía la prensa, y todo se montaba alrededor de esa prensa que era enorme para poder desarrollar y elaborar la sidra. Puntualmente, o sea, bueno, invité a una sidrería del País Vasco a producir la misma sidra de allá, pero con manzanas de Argentina, con manzanas de nuestra Argentina. En Argentina tenemos una infinidad de manzanas, y la verdad es que siempre la elaboración en Argentina fue muy compleja porque nunca tuvo un volumen, nunca tuvo la personalidad que tiene en Asturias o en el País Vasco mismo la sidra. Entonces, bueno, yo buscaba una sidra natural con las mismas características de allá, pero con propiedades de Argentina, como en el caso de Malbec, que la uva no es argentina, pero en definitiva se termina haciendo en Argentina y tiene distintas características. Eso es lo que buscaba con la sidra natural. Eso lo conseguimos. Nosotros producimos la sidra natural en Río Colorado, en Río Negro, en una cooperativa que se llama CRC, una cooperativa que es de 1960, básicamente, 1970. Arrancó siendo sidrera, pero después, como a muchas cooperativas de Argentina en el mundo de las frutas y eso, se terminó siendo juguera y había dejado el tema de la sidra. ¿Por qué? Porque la sidra en un momento tenía más que ver con el volumen y no tanto con la calidad. Y bueno, en realidad, a partir de ahí, le transferimos el know-how. Yo me asocié con la sidrería del País Vasco, con Petritegui, y le transferimos el know-how para elaborar la primera sidra natural en Argentina. Bien. Y la verdad es una experiencia muy linda, porque tuvimos que elegir la manzana, porque la manzana obviamente no son de Asturias, no son del País Vasco tampoco, y cómo hacer una sidra natural si las manzanas no son iguales. Y bueno, y ahí se estudió los distintos tipos de manzanas, y nosotros nos quedamos con, hicimos la primera elaboración, una prueba que no nos gustó, eso nunca sale todo bien, o sea, como dicen, a veces puede fallar. A prueba y error, ¿no es cierto, Javier? Como quien dice, a sí, prueba porque y error. la verdad es que no podíamos mandar las manzanas para allá, y que, o sea, lo que hacíamos es, con características distintas de manzanas, o sea, se elaboraba y después se mandaba a probar y demás. Claro. En Argentina, o sea, lo que hicimos fue buscar la manzana que más se asociaba a una acidez alta, y encontramos lo que es la Pin Lady. Pin Lady es comercial también, se consume, es muy rica la manzana, pero no es dulce, es más una sidra un poco con una acidez más arriba. Y bueno, de ahí elaboramos y lanzamos en el 2019 lo que es la primera sidra natural acá en Argentina, que le llamamos chapela, que chapela significa boina baja. A partir de ahí yo tenía la sidra natural, y yo sé, porque había pasado por ahí, que mucho más que incluso que los vascos, los asturianos, es la bebida nacional. Exacto. Entonces yo dije, sí, o sea, la verdad es que lo que más me interesaría es que le guste a los asturianos. Claro. Vos sabés que te voy a contar una anécdota que es muy, muy linda. En Argentina, en el 1900, el primero que metió una sidra de esta característica en Argentina fue el gaitero. El gaitero, por lo que estudié, el gaitero tenía un familiar que andaba estaba en las embarcaciones,
y tenían una flota muy grande, y el gaitero fue la sidra asturiana que más conocía en el mundo. Claro. Porque ninguna sidra estaba en tantos lados, te estoy hablando de 1900, ¿eh? O sea, Digamos. y bueno, Sí. y esa es la que termina llegando a la Argentina. Ajá. Sí. Otro asturiano, por eso te decía la cantidad de coincidencia que tenemos con los asturianos. Otro asturiano, como vio que estaba la sidra el gaitero cubriendo toda la colectividad asturiana, lo que hizo fue el mismo otro asturiano, es crear la sidra Sagardoa. Sagardoa es un nombre vasco que significa sidra en vasco. Sí. La etiqueta era una pareja de aldeanos, el vestido. Sí. Pero lo curioso era que estaba el asturiano que cubría toda la sidra, o sea, el gaitero, que era el primero que había salido, pero el otro asturiano que vivía enfrente, también se producía en Gijón, la sidra natural. Ajá. Sí, sí. Se llamó Sagardoa para agarrar el otro público, Claro. o sea, que era la colectividad vasca, tanto en Argentina como en Uruguay. Claro, tomar el otro mercado, como quien dice. Exacto, ¿no? O sea, un trabajo de marketing espectacular en el 1900. O sea, por eso digo que, o sea, de ahí es cuando yo leí esto, yo dije, claro, si a los vascos les interesa tener su marca y su producto, al asturiano también. Claro. Y ahí dije, me voy a ir a saludar a los míos asturianos del centro asturiano. Sí. Le pedí una reunión a Pili. Ajá. Y Pili me llevó, la verdad estuvieron muy atentos, fui con la sidra natural y la probaron. Y a partir de ahí fue una experiencia muy linda, ellos me pedían que tenga un poco más de cuerpo, entonces mandé a la planta las especificaciones que me habían dicho. Sí. Y, o sea, lo podemos decir, hemos sacado la sidra en conjunto, la sidra Teitu. Mira vos. Perdón que te interrumpo, Xavier, te interrumpo. Le contamos a la audiencia que Pili es Pilar Simón, quien preside justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires, que ella nos había comentado que tenía esa propuesta tan particular y que tú lo estás diciendo ahora, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, estimado Xavier, para compartir con los asturianos, que es algo muy importante, ¿no? Una bebida nacional en este caso. Y los asturianos tienen, o sea, la verdad que alrededor de la sidra tienen una fiesta hermosa. Sí. O sea, las espichas en Asturias ya terminan siendo la fiesta, o sea, antes la espicha era como cuando se mostraba la sidra de cada caserío o así, le llamaban la espicha porque abrían cada tonel y ahí, o sea, es como que iban probando de cada lugar, la sidra de cada lugar y le llamaban la espicha. Claro. Pero se armaba tanta la fiesta alrededor de eso, sí, que al final la espicha no solo termina siendo eso, sino toda la fiesta alrededor. O sea, donde gente come, festeja, canta, baila, y bueno, y todo eso es lo que vamos a estar haciendo el 1 de abril con el Centro Asturiano, ahí en Vicente López, que va a ser exactamente igual. Vamos a ir con las barricas, vamos a estar destapando las barricas, vamos a estar con las botellas, vamos a estar con un torneo de escanciado que se va a hacer. Sabes que el asturiano tiene una habilidad, a ver, en Teitu, la sidra que nosotros tenemos, viene ya con un corcho escanciador. Uno lo destapa y ya tiene el corcho para escanciar, o sea, que significa arrojar de una distancia el vaso para que la sidra rompa, y como esta sidra no tiene ni azúcar ni gas agregado, la idea es que cuando rompe genere las burbujas y genere efervescencia. Y ahí los asturianos le llaman decir que hay que romper la sidra para degustarla. Entonces se sirve un culín, y ese culín, el que va adentro, se toma inmediatamente. Exacto. Y bueno, y nosotros vamos a estar haciendo el torneo de escanciado, que vamos a ver si lo hacemos con el corcho o sin el corcho, porque la habilidad del asturiano en Asturias es que lo hace muy bien sin el corcho. O sea, que sin el corcho es mucho más complicado, Así que en eso estamos, y la verdad que divirtiéndonos un montón. Perfecto. Así que eso hay que recordarlo porque es el 1 de abril. El 1 de abril a las 7 de la tarde. Hay que anotarse. Exacto, en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081. Xavier, vos sos el fundador, obviamente, de lo que es Patagonia Astigarraga, esta empresa que elabora esta sidra asturiana Teitu, o Teitu, ¿cómo le decimos? Teitu, perfecto. Perdón, es Teitu, no Teitu. Acá le dicen Teitu, en realidad el acento no va en la U, sino en la E. Exactamente. Así que bueno, es una propuesta. Les cuento a la audiencia, y acá estoy observando que me está trayendo una botellita que me la está poniendo en cámara. Ahí está la botellita. Bien. Ahí está la botella.
Esta la botella en realidad es un chico que tiene la Montera Picona. Esta es la sidra Taitu. Claro, perfecto. Genial, genial. Así que, bueno, Xavier, ¿cómo pueden estar en contacto contigo? Está bien, mucha gente que va a estar asistiendo el 1 de abril van a estar allí, te van a conocer, algunos te van a preguntar. Y además, al Centro Asturiano se le ocurrió una idea muy buena. Decime. Que nosotros, claro, al ser una sidra, que ellos me decían que hacían bastante que no estaban haciendo una espicha, porque antes traían la sidra de España. Exacto. Entonces yo, la verdad es que se le ocurrió decirle, bueno, cuando la gente se anote, o sea, venga, nosotros le vamos a dar una cintita y le vamos a dar un vaso. Entonces, ese vaso, el primer culín, va a costa nuestra para que prueben la sidra. Todos van a poder probar la sidra de Taitu. Después podrán elegir, nosotros tenemos otra sidra dulce, que bueno, la hemos sacado para el público que más o menos está acostumbrado, que eventualmente piensa en sidra y piensa en algo dulce porque entiende que es la sidra que se toma acá en Argentina mayormente. Entonces sacamos también la sidra Juliá y Echarren, que es la sidra dulce. A lo que voy pero todos van a poder probar un culín de la sidra Taitu, que es la sidra natural, que es la sidra, que es la bebida nacional que toman los asturianos en Asturias. Perfecto. Xavier, te hago otra pregunta. ¿Cómo la gente puede estar en contacto con ustedes a través de las redes? Nosotros estamos en @Taitu Sidra en Instagram, y ahí nos contactan directamente. Nosotros respondemos directamente a la gente. Y si no, el WhatsApp es 011 7006 5070. Y en el WhatsApp directamente. Sí. Y bueno, y tenemos también la tienda, donde ahí por Taitu Sidra van a tener la tienda online y demás, que entregamos sin cargo en lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Perfecto, eso es muy importante destacarlo, porque aquellos que tienen interés en compartir un momento de buena sidra, de disfrutar una sidra que es artesanal, la que hacen ustedes, sin lugar a dudas, Xavier, bueno, esta es la consigna, ponerse en contacto con ustedes en las redes, con el WhatsApp, y si no, que nos llamen a nosotros, a nuestra producción del programa. Tal cual. Pero es muy importante, nosotros sabemos de que la sidra siempre se marida con los buenos momentos y principalmente con una buena gastronomía. Exacto. Y eso la verdad es que nosotros continuamente estamos haciendo eventos y vamos y tratamos de estar maridando, porque una de las particularidades de la sidra natural de Taitu es que marida muy bien con las distintas comidas. O sea, no es del típico sidra que está acostumbrado el argentino, que la toma después del postre, brindar. No, Taitu es una sidra que básicamente se caracteriza por poder tomarla en la picada, en el plato principal. Entonces, nosotros fogoneamos muchísimo el tema de tener toda una experiencia con una buena gastronomía, una buena plato de comida, una fabada, va de puta madre con la fabada. ¿Qué te parece? O sea, seguro. Una buena sidra, en este caso. Sí, señor, sí, señor. Bueno, estimado Xavier, yo te quiero agradecer infinitamente esta charla aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Así que, y bueno, nos vamos a ver el 1 de abril, por supuesto, allí en el Centro Asturiano, en el Campo Covadonga. Xavier, gracias por este rato aquí en nuestra propuesta comunicacional del Sol de Nuestra España, edición federal, y como siempre, estamos a tu disposición. Bueno, yo te agradezco muchísimo, a vos, a toda la producción, a Milagro, que estuvo en contacto y por ponerse en contacto con nosotros, porque una de las cosas hermosas que están haciendo también es apoyar a que en Argentina se pueda elaborar productos de excelente calidad, con la materia prima, cuidando, y poder tener lograr ese posicionamiento de valor. Necesitamos muchísimo la difusión y ustedes lo están haciendo. Así que muchísimas gracias. Una sola cosa, nosotros que me gusta el eslogan que utilizamos mucho, que se llama lo mejor de los dos mundos. Porque lo que hacemos es una receta muy antigua, una receta que, como empecé hablando de los romanos, que ayudaron a toda la elaboración y la innovación en ese momento, o sea, en toda la zona de España, es todo aquello, pero con manzana de la Patagonia. Así que bueno, por eso le pusimos ese eslogan. Perfecto, excelente. Perfecto. Xavier, te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, saludos. Gracias. Señoras y señores, así compartíamos y disfrutábamos esta charla con Xavier Aguirre. Él es fundador de Patagonia Astigarraga, esta empresa que elabora la sidra asturiana Taitu, aquí en la República Argentina, y que por supuesto desde Argentina y para todo el Río de la Plata, la sidra siempre viene bien en cualquier momento del día y en cualquier ocasión. Así que
Así lo compartimos a Xavier Aguirre con todos ustedes. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Migración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, seguimos en El Sol de Nuestra España. Recuerden, amigos, recuerden, amigas, que estamos hasta las 13 horas acompañándolos con la mejor música, información, entrevistas. Y ahora es
Tiempo de realeza con María Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado. Buen sábado, divina semana para todos. Acá estamos con este clima otoñal, por fin vino el otoño, llovió, bajó un poco lo que es la temperatura, así que estamos más que bien, Totalmente, la verdad que sí, así que bueno, y estamos en este tiempo otoñal y también, obviamente, allá en el otro hemisferio están empezando primavera, acá otoño. Están empezando primavera. primavera. Que van a empezar con muchos eventos. Sí, también tengo una relación a eso que tengo que contar algo más relacionado a la moda. Interesante. Moda. Tengo una novedad, y ya sabemos por quién puede venir esa novedad. Muy bien, así que bueno, nos ponemos la corona, como digo, nos vestimos de gala y empezamos con el top de la realeza. Por supuesto, porque ahora en este top de la realeza tenemos en el puesto número 3 al rey Felipe VI, que esta semana tuvo algunas audiencias en el Palacio de la Zarzuela y el Pardo, relacionadas a lo que es el ámbito de la economía y relaciones internacionales, pero este miércoles 22 de marzo en el aeropuerto Ibiza y Aguas Insulares de Baleares en Palma, allí el rey de España estuvo asistiendo a lo que es el ejercicio de activación de operaciones permanentes Eagle A 2023, en el que se realizó en diversas locaciones de lo que son las Islas Baleares. Lo que es el Eagle A es una de las actividades operativas más importantes que se llevan a cabo las 3 unidades de las Fuerzas Armadas Españolas y es como un simulacro que se hacen, ¿no? De una operación. Y allí estuvo informando la Casa Real, que fue recibido el rey por las autoridades militares y luego tuvo diversas intervenciones en el centro de operaciones de la base. Algunas de ellas son que presenció en el exterior una orden de Scramble, que es una alerta aérea. Después se subió también a los vehículos del puesto de mando de la defensa antiaérea, vio en primera persona las acciones del sector de artillería, anduvo también en el helicóptero de la Armada, de la fragata Cristóbal Colón, donde ahí también vio varias exposiciones de ejercicios, y en el punte del buque observó el sobrevuelo de los aviones. La verdad que estuvo haciendo ahí distintas actividades, yendo de un lado al otro en distintos medios de transporte, los que son camionetas, un helicóptero, barco, de todo. Claro, porque él tiene que ir viendo también cómo va ejecutando ante cualquier simulacro, ocasión que se llega a realizar. El rey es el que se encarga también de eso. Tiene que saber un poco de todo. Claro, por supuesto. Y finalizada todas estas actividades, que son de simulacros, como dijimos anteriormente, pero con trabajo real, se tomó una fotografía con la dotación del barco y tuvo luego un almuerzo. Así que completito ese día. Después, en el top número 2 tenemos a la reina Leticia, porque este miércoles 22 de marzo visitó lo que es la exposición Nebrija, el orgullo de ser gramático, por el 5º centenario de la muerte del humanista español Helio Antonio de Nebrija, en el que se destacó como por la gramática y el lenguaje como parte fundamental de diferentes profesiones. Allí la reina de España, a través de un recorrido por lo que fue el siglo XV, XVI, allí en España, estuvo viendo lo que son varios tomos y textos de lo que fue de Nebrija, ¿no? Y en el día de ayer, también otra de las cosas que queríamos comentar, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, recibió una audiencia a una representación de Code.org que presentó el informe del Observatorio de la Informática en España, que analiza la importancia y empleabilidad de la sociedad española con lo que es la enseñanza de la programación y la informática. Bien, temas interesantes hoy en día, la programación informática. Sí, ahí siempre está puesto el foco. Vemos que últimamente están haciendo muchos estudios allí en España en relación a esto, lo que es lo digital con la sociedad, porque obviamente esto va evolucionando. Claro. Y la reina también se va informando sobre estos casos y también con respecto también a los jóvenes. Está perfecto además, porque justamente es esto, para la juventud, en realidad para toda la sociedad, porque lo que es programación informática ayuda para toda la sociedad tener datos cuantitativos, cualitativos, y bueno, a partir de ahí, obviamente después empiezan a salir algunas acciones. Por supuesto, proyectos, emprendimientos, de todo lo que se realice. Y después, en ese mismo día, recibió una representación de la revista y portal web Magazine, que también estuvo ahí hablando en audiencia con todas las editoras del portal femenino, así que bueno, estuvo ahí realizando todo un poco. Pero ¿qué pasó? Esta semana usó looks clásicos. Por un lado, un vestido con estampado confeti y unos tacos de color terracota. Bien. Y por otro lado, ayer utilizó un traje fucsia tirando a un tono rojizo.
Pero que es un tono carmesí, vendría como a un ser. tono exactamente Bien. como un tono carmesí y un fucsia rojizo, Muy a la moda. muy a la moda, que tenía distintos botones de distintos colores que los iban tomando. Y también abajo tenía un top tipo lencero blanco con un borde ahí como de encaje. Fue tendencia total. Y sí. Fue tendencia total. Sabemos que esa banderada de la moda allí en España, también en el mundo, porque es destacada por sus looks. Pero ¿qué pasa? Con este traje, que dicen que es de una firma muy reconocida, causó sensación y están todos buscando dónde compró ese traje. Es que suele pasar cuando Leticia saca algún vestido, alguna ropa puntual. Aparte, cómo lo se presentó. agota. Parece Claro. ser que es nuevo en el armario de la reina, Sí. pero cómo lo presentó y cómo los vistió y lo llevó, Claro. causó que en las redes sociales estén Estallaran. buscando dónde era ese traje, porque tampoco el color era tan visto. Claro, claro. Había pasado con un vestido de Mango, Sí. de la marca Mango allá en En España. color blanco y negro, sí, que se había agotado en cuestión de minutos una vez que lo presentó. En cuestión de minutos, sí, Sí. y ahí estuve acompañando a este traje de este color medio rojizo, fucsia, con unos zapatos de tacón cómodo en color nude, acharolado y también de estilo Merceditas. Así que dicen que, como habíamos dicho al principio, que están ahora empezando lo que es la primavera allá en Europa, y este look va a ser tendencia durante toda la temporada. Obvio, claro que sí. Claro, es como una influencer de la moda ya, Es una podemos decirlo, sí. porque influencer es porque influye justamente en comprar, en la acción de comprar la ropa que lleva puesta. La verdad que sí, es para observarla. Sí, están destacando mucho, así que Sí. vamos a hablar también un poco, a veces vamos a echar un poquito de moda, porque tenemos Mezclamos un poco de porque todo unas acá, oyentes me sí, dicen, sí. no pase solamente información, ponenos un poquito más de moda que nos gusta. Bueno, así que tomamos sus comentarios y los pasamos. Acá se escucha a todas y hacemos lo que más les gusta. Por supuesto. Y bueno, Mili, vamos a pasar ahora al top número 1, que Muy tenemos bien. que hablar de la actualidad también del rey Felipe VI. Sí. No solamente le dedicamos el top número 3, sino el top número 1, ¿por qué? Porque del 23 al 25 de marzo, o sea, hasta el día de hoy, el rey Felipe VI está actualmente a 6.357 kilómetros de aquí de Argentina. Ah, ¿está en Latinoamérica? ¿Dónde se preguntarán? Es un país latinoamericano, así que bueno, el rey de España está actualmente en Santo Domingo, en la República Dominicana, por la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno con el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible. Fue una gran aparición este año en Latinoamérica. Sí. Nos deja un poco la puerta abierta. Y quizás vendrá para Argentina. No sabemos, pero está muy cerquita. Este año varias veces recurrió a lo que es Latinoamérica, pero bueno, llegó el 23 de marzo a la tarde-noche al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde también hubo un poco de salto de protocolo por un empleado, porque no se dio cuenta que había, o sea, cuando enganchan todo lo que es la escalera y todo lo del procedimiento, claro, el protocolo es que tiene que bajar primero el rey, sin estar acompañado atrás, y un empleado no se dio cuenta, no Y se bajó sabe, con él. bajó atrás de él y quedaron como todos sorprendidos de que faltó el protocolo. Claro, bueno, entonces no sabía. no se habrá dado cuenta de lo que están diciendo y bueno, ahí bajó el rey y siguió de largo, no sé. Y ya está. Ya estaba ahí en el momento, así que bueno, fue recibido con un cordón de honor y también todas las autoridades gubernamentales del país, entre ellos el embajador de España en la República Dominicana, Antonio Pérez Hernández, que estaban ahí presentes para recibir al rey. Bien. Y en esta semana vamos a ir adelantando un poco de las actividades que está teniendo en el día de hoy, pero ayer tuvo también un encuentro bilateral con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, por eso decidimos que hay una puertita abierta. También luego Felipe VI fue recibido por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en la Casa de Gobierno. Saludó al empresario, historiador y escritor dominicano Manuel García Arevalo y a la representante de la Fundación Corripio, Ana Corripio, que le presentaron al rey un libro sobre la historia de las relaciones entre España y la República Dominicana. Mira. Porque también allí hay colectividad española. Claro que sí, como decíamos. Bueno, en México también hay mucha. Bueno, en Uruguay, mira, Lacalle Lapou estuvo ahí con él también. Por supuesto, sí, estuvo con el rey, varias interacciones, porque además de recibir en audiencia a los jóvenes líderes de la cumbre iberoamericana, junto también con el presidente de Uruguay y de Portugal, asistieron juntos a lo que es la presentación del programa iberoamericano de derechos de personas con discapacidad, y finalizado este evento, más tarde asistieron a la cena de jefes de Estado y de Gobierno, ¿sí? Bien. Así que también en el día de hoy algunas actividades es que desayunó también con los jefes de Estado centroamericanos y tendrá otras sesiones que compartir,
pero bueno, esto es un poco el resumen de lo que está pasando actualmente, ahora que es una breaking news, claro, por así sí, decirlo. Sí. Es un último momento, pero está muy, muy bueno lo que se está realizando, y también, como dijo en el discurso el rey, en una de las actividades, es crear relaciones que se puedan destacar también oportunidades, ¿no? Tanto de lo que es Iberoamérica, la verdad que está muy bueno. Justo lo que iba a decir, ¿no? Esa conexión, ese lazo que hay constantemente con Latinoamérica, España, Latinoamérica. Así que bueno, acá lo podemos ver. Quizás algún día se levante y le dice a Leticia, ¿por qué no vamos a Argentina? Y bueno, se vienen para acá, para Argentina, como en su momento hicieron la presentación en la rural, que estuvimos ahí presentes. Sí. Muy mona ahí Leticia también. Tenía un vestido también medio rojo, medio rojo carmesí, sí, estaba ahí. La verdad que fue increíble. Increíble lo que se había vivido. La verdad que sí, es una presencia muy grande también, y haber compartido con ellos también esos momentos de conocerlos también, porque siempre se los ve por foto, y cuando conoces ahí a los reyes como que te quedas un poquito, ¿no? Pero bueno, es parte también de todo lo que se lleva también acá en Argentina por parte de la colectividad española. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa este 2023, quizás, o 2024, quizás vienen. Vamos a estar atentos ahí, vamos a ver qué pasa. Obviamente vamos a estar anunciándolo, si es que llega a pasar. Así que pero bueno, ¿tenemos otra noticia en bonus track? Tenemos un bonus track, bueno. Y esta más que nada porque ya la semana pasada habíamos adelantado un poco sobre la princesa Leonor, que se está hablando sobre su formación militar, que va a empezar en agosto. La verdad es tendencia en España la princesa, todo lo que hace, ojo, porque está muy bien también, bueno, sigue los pasos también del padre, obviamente, pero de Leticia también, porque lo que hace Leonor es increíble, y obviamente es tendencia entre los jóvenes. Por supuesto, eso es importante. Es importante, también cabe destacar, y también la tienen como una próxima imagen a lo que fue Isabel II. Mira. Porque ella fue también, o sea, ella tuvo su trono a través de su padre, y en este caso se está repitiendo lo mismo con Leonor. Claro, es igual. Se está repitiendo, están repitiendo, y dicen, la imagen de España, de lo que es la realeza de España, está cada vez subiendo más, posicionándose más por este caso. Imagen favorable vendría a ser, imagen, positiva. Positiva también, porque es el paso, y en este caso lo que se está hablando, más que nada, lo publicaron grandes medios allí de España, es que Leonor va a tener a una tutora militar en todo este procedimiento. Va a ser una mujer también que la va a estar acompañando, que es madre de 5 hijos. También, la verdad que un gran trabajo, porque ella busca también la igualdad también entre hombres y mujeres. Lo que dice es que ella no distingue lo que es género, sino que para ella son todos iguales, porque todos tienen que tener la misma formación. En este caso se está hablando, lo que publicó también el portal de Hola, que se llama Margarita Pardo de Santalla, que es la que va a estar acompañando a la princesa Leonor en todo este trayecto de las Fuerzas Armadas. Es hija también de familia militar, por eso mismo ella cuenta que también tuvo varios hermanos, y también destacar como mujer su trabajo militar. También fue de romper el techo de cristal. Está hablando de un concepto que últimamente se está repitiendo, se está hablando, y bueno, parece ser que ella fue la elegida para acompañar a la princesa Leonor en este transcurso. Son 3 años que tienen que realizar, y dicen que la va a estar ayudando. Así que una gran novedad. Y la verdad que sí, porque bueno, como decías, acá la princesa busca justamente eso de la igualdad de género, que las mujeres también sean parte de lo que es la formación militar, la fase militar vendría a ser de allá de España. Así que bueno, acá también en Argentina se podría replicar perfectamente eso. Y bueno, la verdad que es súper completo. Súper completo en el día 3 de la realeza. Sí, vamos a estar adelantando la semana que viene algunas actividades que también tienen que realizar la realeza, así que los invitamos a que nos sigan, a que también se suscriban a YouTube, porque también tenemos ahí un montón de personas que nos están llegando mensajes. Sí, es verdad, muchas personas por YouTube están descubriendo lo que es la parte de realeza, así que ¿cómo pueden hacer para encontrarnos, Belén, en YouTube? Buscan El Sol de Nuestra España en YouTube, ahí ponen donde dice suscribirse, se suscriben, activan la campanita, le pueden dar like, comentar abajo en el video, vamos a estar ahí recibiendo todos los mensajes y los vamos a estar leyendo. Perfecto, así que bueno, María Belén Dipsa, la semana que viene más noticias de la realeza. Por supuesto, como todos los sábados que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, y ahora sí, les parece, vamos a ir con un poco de música, vamos a ir con este artista, este cantante que se llama Francisco, que tiene 64 años, nació un 5 de febrero, miren, 5 de febrero del 59, es de Alcoy, de Alcoy, acá estoy leyendo, sí, de Alcoy, de una provincia de Alicante, así que vamos a disfrutar un poco de su música, de la música de Francisco, Cómo amar a una mujer.
Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Exactamente las 11 de la mañana, 57 minutos, la hora en todo el territorio argentino. 15:57 casi en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, ya faltan 3 minutos para el mediodía en todo el país, en toda la República Argentina. Tenemos 24 grados de temperatura, con 79% de humedad, con cielo parcialmente nublado. Claro, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a la capital de nuestra madre patria, en Madrid, de donde vino toda la información del top 3 de la realeza recién, que escuchaban a María Belén Dipsa. Bueno, obviamente las condiciones climáticas son distintas en Madrid. 19 grados 3 de temperatura con cielo prácticamente despejado. Mili, vamos ahora con tiempo de espectáculos y eventos. Antes que nada, quiero agradecer porque mientras iban con ustedes con este tiempo de la realeza, la cantidad de llamados telefónicos a la central de oyentes del programa que se han comunicado, les pido por favor, eso sí, que tengan un poco de paciencia, porque van llamando y se van superponiendo, mientras hablo, se va superponiendo otros llamados, así que paciencia, que a todos los vamos a atender. Nos preguntaron recién del tema de la espicha, que les pareció genial, que quieren participar el Centro Asturiano también. Me preguntaban si íbamos a hablar del Centro Riojano. Sí, después, gente que estuvo en la fiesta, después vamos a comentarlo ahora. Quédense tranquilos. Así que tenemos de todo y para todos. Realmente. Mili, por favor, vamos. Bueno, vamos a empezar. Recuerden que está lo que es la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, FEDESPA, está realizando los ciclos de jornadas informativas sobre la ley de memoria democrática. Así que aquellos que tengan dudas, tengan consultas, queda una sola fecha, digamos, para lo que es el mes de marzo, el 29 de marzo, a las 19 horas vía Zoom, hay cupo limitado. Muy importante que escriban al siguiente mail, fedespa@fedespa.org. Muy simple, fedespa@fedespa.org. También nos preguntaban si iba a haber en el mes de abril. Suponemos que sí va a haber, pero bueno, lo que es marzo queda una sola fecha, que es el 29 de marzo, se pueden inscribir por ahí, también pueden escribir, si tienen alguna duda o alguna consulta para próximos meses, ahí escriben fedespa@fedespa.org, muy pero muy simple. Así que bueno, en otras noticias también lo venimos anunciando, venimos contándoles que Carlos Núñez está llegando a la Argentina, ya está acá en Argentina. Ya está en Argentina. Sí, hoy se presenta en la Sociedad Parroquial de Vedra. Así es. Recuerden que el 29 de marzo va a estar en el Teatro Colón con León Gieco como invitado. En concierto. Sí, en concierto en el Teatro Colón. Aquellos que quieran asistir, obviamente, ya pueden sacar sus entradas. Vuelvo a repetir, este 29 de marzo en el Teatro Colón, concierto sinfónico con artista invitado como León Gieco. Muy interesante. Y como decía acá Oscar Di Profio Bernardes, hoy en la Sociedad Parroquial de Vedra, ¿sí? Repito, Sociedad Parroquial de Vedra, en José Mármol 760, va a estar también Carlos Núñez. Así que lo van a poder ver en vivo y en directo también. La entrada, atención, es libre y gratuita. Es decir, que hay que estar temprano porque, bueno, obviamente va a haber una capacidad limitada. Y la convocatoria de Núñez es muy grande. Claro, sí. Así que es entrada libre y gratuita en la Sociedad Parroquial de Vedra. Hoy sábado, a las 16 horas, va a ser una charla coloquio. Después, bueno, obviamente va a estar Carlos Núñez, va a estar el gaitero Norberto Pablo Sirio. Sí. La verdad que, bueno, va a ser muy completo lo que van a hacer. Sí. Gaiteros solistas en la emigración, do paso. Bueno, la verdad que es muy interesante. Y después, el lunes 27 de marzo, va a haber una masterclass, un taller de percusión celta con Giorgio Núñez. Ah, bien, con Así Giorgio que, Núñez. para bien. tener en cuenta, quien quiera ir hoy, sábado 25 de marzo a las 16 horas, sino el lunes 27 de marzo a las 19 horas. Perfecto. Tienen dos opciones diferentes en Sociedad Parroquial de Vedra, paso la información, José Mármol 760, Capital Federal. Bien. Pueden mandar mensaje al siguiente número, 11 44 37 60 32. Bien. Repito, 11 44 37
6032. Si no se comunican acá con el programa, claro, nosotros le pasamos más información para que tengan en cuenta. Bien. Así que bueno, y para cerrar esta tanda de eventos de la colectividad, les quiero contar que nuestros amigos de Vigo, de Residentes de Vigo, sí, nos mandaron un mensajito que ahora lo van a escuchar. Bien. Porque están preparando lo que es Mediazuela Milonga el domingo 26, es decir, mañana, sí, ahí en Residentes de Vigo, Quintino Bocayuva 522. Vamos a escuchar porque los profesores de tango, atención, los profesores Esteban y Adriana, nos dejaron un mensajito para todos ustedes. Escuchen. Hola a todos, somos Esteban Fernández y Adriana Braujo, organizadores de Mediazuela Milonga en Residentes de Vigo. Y los esperamos este domingo 26 de marzo desde las 20 horas y hasta la medianoche para bailar tango, vals y milonga y pasar un buen momento entre amigos. También tendremos sorteos con la entrada y música en vivo con las guitarras del dúo Cebando Tangos. Están todos invitados, los esperamos. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Qué bueno realmente, para sacarle viruta al piso mañana por la tarde, allí en Residentes de Vigo, en la calle Quintino Bocayuva, Así es, así que bueno, les mandamos un saludo grande a Esteban y Adriana ahí, que son los profesores, a Alejandra también, a Lois. A Lois, que nos hemos encontrado tomar un café con Lois. Sí, a todo el equipo de Residentes de Vigo. Repetimos por las dudas, por si no tomaron nota, Quintino Bocayuva 522 en el barrio de Almagro. Si tienen alguna duda, consulta, se pueden comunicar al 11 58 60 26 78. Repito, 11 58 60 26 78. Así que mañana, domingo 26, la Mediazuela Milonga en Quintino Bocayuva 522 en Residentes de Vigo. Perfecto, Mili. Bueno, tenemos más cosas de espectáculos y de eventos, Mili. Vamos a destacar también la gran fiesta del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Así es, damos el pie para eso. En el Palacio San Miguel. Ayer estuvimos tomando un exquisito desayuno con mi querido amigo Pedro Valenciaga, charlando de lo que fue esa fiesta, gran fiesta, glamour. Realmente lo que fue el Palacio San Miguel a lleno y lo que se disfrutó. Señoras y señores, les puedo asegurar una fiesta de un centenario del Centro Riojano Español que nuestro querido Pedro Valenciaga, junto a la comisión directiva también, habían armado. Bueno, se pusieron al hombro el centenario y lo han logrado. Así que un abrazo enorme, felicitaciones y en mayúsculas. Felicitaciones a la gente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Para vos, Pedro Valenciaga, felicitaciones a todo tu equipo de trabajo, un abrazo grande y felicitaciones. Una fiesta digna de lo que es el Centro Riojano Español de Buenos Aires y en un lugar emblemático como el Palacio San Miguel, que tiene raíces riojanas. Así que también todo fue excelente, desde el catering, con el amigo Raúl también, el catering, la sidra, también con Javier, bueno, realmente el show de espectáculo folclórico con boleadoras, el de tango también, que son chicos también que están en la federación, bueno, realmente una cantante de tango, Griselda, que la rompió, bueno, yo tuve la oportunidad de estar como maestro de ceremonias, así que bueno, realmente disfrutarlo. Aparte le quiero mandar un beso muy grande a Marcela Santamarina, que estuvo también llevando adelante esta propuesta de organización con Pedro Valenciaga, con todo el equipo de trabajo, en lo que fue el detalle que fue esa gran fiesta de los 100 años del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Felicitaciones, como se dice en francés, chapeau, Le quitamos el sombrero porque realmente fue majestuoso, sublime. No hay palabras para decirlo realmente. Bueno, tenemos que hacer la pausa de la radio, Ya han pasado 5 minutos del mediodía en la República Argentina. En la próxima hora tenemos mucha información. Vamos a tener noticias de España también. Rapidito, les cuento algunas efemérides, si me permiten, y si no también me lo van a permitir. Efemérides, un día como hoy, 25 de marzo de 1834, Juan Manuel de Rosas finaliza la primera conquista del desierto. También un día como hoy, de 1903, se funda en Avellaneda el equipo de fútbol Racing Club. Tantos hinchas de Racing de la colectividad española que tenemos. Aparte, hay obviamente un gran despliegue de hinchas de Racing. También recordemos que un día como hoy del 77, el periodista Rodolfo Walsh es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA, plena dictadura militar, recordarán ustedes. ¿Quiénes cumplen años hoy? Adrián Suar, el gran actor y productor argentino, de los directivos de Canal 13, junto con Pablo Codevila y con mi querido amigo Coquito Fernández, Sara Jessica Paz,
Parker, la actriz estadounidense hoy cumpliendo años, y un grande al cual yo admiro mucho, y muchos de ustedes también, los que pintan canas, el gran Elton John, que es cantante y compositor británico. Dicho sea paso, debe cumplir, si no me equivoco, más de 80 años. A ver, pará, me voy a fijar acá. Estamos en vivo, no importa. Elton John, acá lo tengo. A ver, ¿cuántos cumpleaños Elton John? Ya les digo. A ver. Elton John, 76. Casi 80. 76 primavera, ¿no? Pero se va muy bien realmente. Y eso es un grande, sin lugar a dudas. Y los anteojos íconos, que la verdad es ícono. Tengo gente amiga que ahora que usa anteojos también, no sé, no es lo mismo, pero bueno, en fin. Parecido, ¿no es cierto? Bueno, señoras y señores, exactamente la hora 12 en todo el territorio argentino. Hora, por supuesto, de hacer la pausa, hora 16:06 minutos también, hora 16:07 en España. Hacemos la pausa y ya entramos de lleno a la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, tercera y última hora de nuestro programa en este gran magazine para nuestra colectividad española, sus descendientes en la República Argentina, más los que gustan de la cultura española y la cultura europea. Un día como hoy, 25 de marzo, pero del 2006, nos dejaba una grande, quien Rocío Dúrcal, y la compartimos como tu mujer. Sabes bien. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos en este momento que corresponde a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, les quiero contar que, por ejemplo, el Centro Castilla León de Mar del Plata ya están preparando una paella espectacular el próximo domingo 2 de abril. Atención, domingo 2 de abril a las 12:30. Y hay una propuesta para reservas e informes, aquellos que están en la costa y nos están escuchando o los que van a viajar. Hay un teléfono que es el 0223-493-9217. Reitero, 0223-493-9217. Recuerden, domingo 2 de abril, 12:30 horas en Castilla León de Mar del Plata. Una gran paella es para todos, como dice el refrán. Bueno, vamos a hablar de otro tema también, porque saben ustedes que la Federación está acompañando al Centro Región Leonesa, donde se invita a una charla informativa, Ley de Nietos, el próximo jueves 13 de abril a la hora 19, en la calle Humberto I, 1462, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el centro, la institución Centro Región Leonesa, y va a ser presencial, va a estar disertando nuestra querida amiga María Teresa Michelón, así que para no perdérselo, recuerden, jueves 13 de abril, 19 horas, Centro Región Leonesa Humberto I, 1462, Ley de Nietos, charla informativa, para no perdérselo. Bueno, les cuento que el Centro Zamorano invita a una charla que va a dar el historiador Eduardo Lazzari, que tiene que ver con Argentina 1923. Esto va a ser el sábado 22 de abril a la hora 18 en la calle Pasco 1358, también con entrada libre y gratuita. Una muy buena propuesta para el próximo mes de abril de los amigos del Centro Zamorano, que a propósito, y hablando del Centro Zamorano, los invita justamente al segundo concurso de cuentos que tiene que ver con el Centro Zamorano, Casa de Castilla León, centenario que convoca este segundo concurso de relatos bajo el lema y el tema 100 años, puentes, culturas.
pueden participar personas mayores de 18 años que residan acá en la Argentina, no importa la nacionalidad, obras originales, inéditas también, escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas en otros certámenes. Atención que no pueden participar quienes hayan ya ganado premios anteriores. En ediciones anteriores he hecho la aclaración también. Los premios son importantes realmente porque miren, 3 premios. Primer premio, 10.000 pesos, el segundo 7.000, el tercer premio 5.000 pesos. Además, a todos los participantes y las participantes que lo soliciten se les va a entregar un diploma de participación también. Esto es muy importante. Plazo, recuerden, 30 de abril esta convocatoria, 30 de abril. Para participar de estas obras, únicamente a través de un correo electrónico que es concursocuentoscentrozamorano@gmail.com. Reitero, concursocuentoscentrozamorano@gmail.com. Recuerden, cada concursante debe adjuntar archivo en formato PDF con el cuento, nombre del archivo, título del cuento, sin datos personales ni referencia alguna a la identidad del autor o autora. También en el mismo correo electrónico pongan los datos de ustedes, los datos personales, nombre, DNI, dirección, el dato de contacto, el mail y teléfono. Todo esto es muy importante, lo que va a llevar adelante el Centro Zamorano aquí en la República Argentina. Bueno, les cuento otro tema. Red de Embajadores de Castilla y León, Junta de Castilla y León, que lanza esta iniciativa con el fin de construir una red que une de alguna manera a todas aquellas personas que residan y trabajen fuera de la comunidad autónoma, ya sea en España o en cualquier otro país del mundo, con un fuerte denominador, el vínculo con la comunidad. Eso es muy importante. Es una oportunidad de interactuar también con personas, con empresas, con instituciones con las que se los une, no solo la vinculación con Castilla y León, sino también intereses y trayectoria profesional. Esto muy importante también, todo esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Les comento también algo interesante. Programa Movilidad Jóvenes Argentina-España. Este visado de la Movilidad Jóvenes Argentina ya está regulado en el acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina, permiso que realiza también la estancia en España, fines turísticos, adquisición, experiencia personal, profesional, curso de formación, perfeccionamiento. Este programa, señoras y señores, para que lo tengan en cuenta, comprende un grupo de 500 visados para este año 2023 y se distribuye en cuotas asignadas para los consulados generales de España en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. Tramitación del mismo se realiza a través de los distintos consulados del país de acuerdo a la demarcación correspondiente al domicilio del solicitante. Atención, que aquellos que quieran saber algo más de este proyecto Reto Zamora, los voy a invitar a que llamen por teléfono a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina, que es el 4431-4121, reitero, 4431-4121, también el 4431-3540, 4431-3540, los martes y los jueves de 9 a 17. Si no, hay un mail para que se ubiquen, que es federacioncastellanoleones@yahoo.com.ar. Les reitero, federacioncastellanoleones@yahoo.com.ar, para que ahí se le pase la información o nos llaman al programa, que con todo gusto le vamos a dar el link, que es un link muy largo, pero que tienen que tomar debida nota, porque nos pasó ya el sábado anterior, que nos preguntaban algunos que no habían escuchado bien el link. Claro, es muy largo, entonces nos llaman o se comunican con la federación y ahí se le va a dar toda la información necesaria, porque es muy, pero muy importante este proyecto piloto Reto Zamora, porque ya hay gente de Argentina que estará viajando. Una de las propuestas también interesante la va a tomar una joven que tiene que ver con Castilla y León, también en este Reto Zamora, que es Sofía Laura Porto. Hola Sofía, muy buen mediodía. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Oscar? Bien, bien. Bueno, ¿vos todo bien? Gracias por estar este ratito aquí con nosotros, Sofía, Gracias a ustedes por contactarme y por el gusto de poder estar al aire. Bueno, me alegro. Bueno, contanos un poquito, Sofía, ¿cómo son tus raíces españolas? ¿De dónde provienes el árbol genealógico? Contanos un poco.
Bien, bueno, de mi parte materna viene todo lo que es raíces españolas. Sí. Mi bisabuelo materno, Felipe Rodríguez, venía de la parte de Lucillo, Ajá. Lucilio, Sí. de León, Sí. junto, bueno, a su esposa Laura, por eso mi nombre, Laura Sofía. Ah, bien, bueno, perfecto. O sea que viene por parte de abuelos, en este caso, ¿no es cierto? Nieta de castellanos y leoneses, en este caso, ¿no? Exacto. Bueno, perfecto. Bueno, y contanos, ¿por qué se viene este Reto Zamora tan particular? Que ahora le vamos a contar a la audiencia un poquito también de esto que tiene que ver con este proyecto piloto Reto Zamora, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que ha llamado a las familias del exterior para una movilidad a Castilla y León. Y tú eres una de ellas en este caso. Bueno, contanos un poquito, Sofía, ¿cómo te preparás para este Reto Zamora? Contanos un poco. Bien, me vengo preparando de hace ya aproximadamente desde que me dieron el ok, Sí. que me contactó Emilce, y bueno, a partir de ahí lo entregué y demás, porque de este reto me enteré en una de las paellas que había hecho en Castilla y León, de acá de Mar del Plata. Ajá, sí. Y bueno, al enterarme, y me interesó mucho el hecho de poder ir y conocer también, además de lo que es que estoy ayornada el cuidado de personas. Sí. He trabajado de eso y entonces también me gusta, me interesa, pero también ir a la parte donde estuvieron mis bisabuelos, también como un poco de lo que es añoranza, claro, ¿no? Estar ahí, conocer y todo lo que son las costumbres. Estoy como muy emocionada con todo esto. Y claro, me gusta. Por supuesto. Así que estamos hablando con Sofía. Sofía ahora me va a contar cuándo viaja. Ella en estos momentos... Ahora estás en estos momentos allí en Mar del Plata, ¿es así, no es cierto, Sofía? Sí. Ahora estoy en Mar del Plata. Perfecto. ¿Vas a viajar sola? ¿Viajas acompañada? Contanos un poquito. Voy a estar acompañada hasta Ezeiza. Bien. Viajamos el miércoles 29 a las 13:10. Ah, ahora, este miércoles ahí... próximo. Exactamente. Bueno, sí, listo. En una semana. Vale, ¿preparaste las maletas? Sí, están casi preparadas, ahí nomás. Ahí nomás, entonces. Es que los nervios no me dejan terminando de definir algunas cosas, entonces estoy como... Bueno, los últimos detalles... Sí, ojo, porque acá arrancamos en Argentina, en este hemisferio hemos arrancado el otoño. Obviamente allá nada que ver, así que tenés que ir pensando también en el tipo de ropa para cuando llegues al aeropuerto y todo lo que tiene que ver. Así que bueno, es una excelente propuesta la que tú vas a llevar adelante, que vas a estar acompañada también con otras personas, obviamente, para llevar este Reto Zamora. Así que bueno, me parece genial, así que nosotros te queremos agradecer estos minutos y bueno, obviamente si querés saludar a alguien, aprovechá que tenemos la radio acá para que quieras saludar a alguien, Sofía. Sí, saludo a toda mi familia que siempre siempre me apoyaron, siempre recibí mucho amor de parte de ellos. Bien. Y un saludo especial para mi novio, así que bueno. ¿Dejás a tu novio entonces? O sea, no a la parte dejar entre comillas, sino que como cada uno va a estar con algunos proyectos. Yo, en este caso, este proyecto. Está bien, perfecto, está bien. Mira, escúchame, aparte otra cosa. Hoy en día con la tecnología, si querés estar en contacto con él en cualquier momento del día, el WhatsApp, el Zoom, bueno, viste todas las posibilidades que hay, así que... Claro, sí, hay muchas más herramientas que antes. Obvio, más herramientas que antes toda la vida. Así que bueno, me alegro mucho, realmente nos alegramos mucho, así que bueno, Sofía, yo no te quiero quitar más tiempo porque estamos en este sábado del mediodía.
mediodía. Nosotros estamos en este momento particular de Castilla y León, aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Así que te queremos agradecer para vos. Suerte, buen viaje, mucho éxito. Después nos vas a contar a tu regreso o nos vas a mandar un WhatsApp ahí a la producción, cómo va todo. Así que bueno, y si te parece, vamos a compartir la música de Castilla y León con una intérprete que a la juventud de Castilla y León le gusta mucho, y a los no tan jóvenes también, que es Vanessa Muela. ¿Te gusta Vanessa Muela? Sí, qué lindo. Bueno, muchas entonces gracias. Vamos a compartir esta Jota Maragata, que es tradicional, una Jota tradicional de Castilla y León. Jota Maragata, Vanessa Muela, en el aire, en el Sol de Nuestra España. Sofía, buen viaje, un beso enorme. Ay, muchísimas gracias por su tiempo y por este espacio. No, gracias. al contrario, bien merecido está. Sofía Laura Porto, protagonista del día en el Sol de Nuestra España. Vamos con la música, por favor. Los labradores por la mañana, el primer surco va por su dama, ramo de flores, y a mí me gustan los labradores. Toma. En el baile San Lorenzo todo lo tenemos bueno, buenos mozos, buenas mozas y el reloj en medio del pueblo. Los labradores por la mañana, el primer surco va por su dama, ramo de flores, y a mí me gustan los labradores. Tienes un cuerpo menudo y tú también te lo pones cuando bailas a tu gusto, con los pies dibujas flores. Los labradores por la mañana, el primer surco va por su dama, ramo de flores, y a mí me gustan los labradores. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, 12:32 minutos, la hora en la República Argentina, no, 12:30, el tema que a veces por la inflación uno agrega algún minuto, pero no, 12:30 la hora en todo el territorio argentino, momento del tránsito y el transporte argentino con el caballero del tránsito que tiene nombre y apellido, él es Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen mediodía, ¿cómo va? Buen mediodía, mi profe y equipo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Arriaga. Bueno, rapidito, en 30 segundos, pantallazo general de autopistas, rutas, tránsito, ¿cómo está todo, Arriaga? Se normalizó la ruta 3, la 11 y la 56, mucha gente a la costa atlántica, ahora se normalizó. Sí. Mucho tránsito en Vilangostura, San Martín de los Andes, y mucho tránsito en La Falda, en las Siete Cascadas, en toda la zona de Córdoba, impresionante. Macachí, la ruta 1 y 18, totalmente habilitada en La Pampa. Y por supuesto, cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, respetar la velocidad máxima y tener la BTV al día una vez por año. Perfecto. Hablando de las BTV, ahora, obviamente, cierran a la 1 y abren el día lunes, si es así, ¿no es cierto? Justamente abren el día lunes porque hay que
verificar con la patente. Ahora no hay más colas, Ajá. ahora se verifica por el último número, así que anda bastante todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito hablando de BTV, estimado Ernesto Arriaga. Lo tenemos en línea a quien es expresidente del ente regulador de verificación técnica vehicular, BTV, que es Miguel Solís. Estimado Miguel Solís, aquí con Ernesto Arriaga, Oscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes Oscar, buenas tardes Ernesto y a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar acá. Ernesto, lo estás escuchando también a Miguel Solís que te escucha, ¿eh? Perfecto, Solís, adelante, Di Profio. Bueno, perfecto. Bueno, Miguel, con Ernesto Arriaga tenemos algunas preguntas para formularle. Por ejemplo, la BTV sale un 40% menos, que es lo que le cobra un mecánico cuando uno lleva el vehículo, y en 15 minutos sale. Es así, ¿no es cierto? Es correcto, sí. Esa es la forma de verificar mejor en los automóviles y con toda la maquinaria de última generación, y mucho más barato que ir a un mecánico en control. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, no es como antes, ahora ya no hay más colas, porque es con un turno, uno va 15 minutos y se va directamente a su casa, es así, ¿no es cierto? Sí, eso fue fundamental para todos los usuarios porque no nos olvidemos que en su momento había largas colas, porque se juntaban todos cuando la gente se estaba por un fin de semana largo, fecha de vacaciones, y esto se logró ordenar y hoy, como dijo Ernesto hace un ratito, dura 15 minutos y se van a la casa. Claro. Miguel, otra de las preguntas que tenemos para hacerte junto a Ernesto Arriaga, lo más importante en el auto, frenos, tren delantero, las luces, contanos un poquito, por favor. Sí, correcto, las tres que decías. Vos imaginate que hoy por ahí uno que anda todo el día en el auto, por ahí en el tren delantero hay una rótula o algo que no se da cuenta. Ajá. Sino manejando por ahí no te das cuenta, y lo que previene hoy la BTV o las luces mismas, a veces uno no se da cuenta que tiene una lamparita quemada, y lo que es importante cuando circular, tener todo eso en orden. Claro. Por eso yo decía, todo lo que es el tema de verificación me parece que es una de las cosas una de las leyes más importantes que hay en prevención. Claro que sí. Porque uno al salir a la ruta no solo cuida su vida, sino la del que va enfrente y lo demás. Claro. Y otra de las preguntas que tengo para realizarte, porque si uno suma el error humano más el error técnico, ya sea frenos, tren delantero, eso es la sumatoria de un siniestro vial, sin lugar a dudas, Miguel. Totalmente. Por eso es una prevención. Que si no, como decías vos de entrada, es un 40% hoy de que uno vaya a controlarlo un mecánico a nivel económico, y es menos de la mitad de un tanque de combustible, y se paga una vez por año. Entonces es una de las cosas que previenen de verdad todo lo que es un siniestro de tránsito. Perfecto, así que, y eso es muy importante, una vez por año hacer la BTV en la planta que corresponde o que uno quiera ir, de acuerdo a la numeración de patente de cada vehículo. Es así, ¿no es cierto? Correcto. Perfecto. Bueno, me parece genial, y todo esto son temas que hay que tenerlo en cuenta, querido Ernesto Arriaga, en el momento del tránsito, en el momento de circular, en las calles porteñas, en las pueblos, en las ciudades del interior de la Argentina, en las rutas y en autopistas, y esto hay que destacarlo, Arriaga. ¿Me estás escuchando? Se nos perdió la señal con Arriaga. Seguimos nosotros, Miguel, porque sabe que a nuestro querido Ernesto Arriaga lo tenemos como embajador itinerante por todos lados. Así que... anda por toda la ruta. Si alguien conoce, es Ernesto. Claro, exactamente, Miguel. Así que por eso, les cuento a la audiencia, y bueno, tú, Miguel, ya lo sabes también, en estos momentos Ernesto Arriaga está viajando a Catamarca, cuando se hizo esta propuesta solidaria para el colegio de Tatón, también, así que está viajando a Catamarca, y obviamente a veces las rutas o la señal de celular y en el tránsito, obviamente la vorágine no permite tenerlo en sintonía a Arriaga. Así que bueno, Miguel Solís, a mí me parece interesante lo que nos estás comentando, que tiene que ver con el cuidado del vehículo, pero más que nada con las vidas humanas, y eso hay que señalarlo, ¿no es cierto? Porque vos estás comentando, y yo te lo decía, error humano, error técnico, sumatoria de siniestro vial,
el 82% tengo entendido que es error humano y a veces hay un 4% que es el técnico, pero en una sumatoria, y uno ve en los medios de comunicación, por televisión y todo, los siniestros viales que existen, bueno, hay que ser prudente desde todo punto de vista cuando uno tiene un vehículo, y eso es muy importante, Miguel. Sí, totalmente, Oscar. Mira, otra de las cosas, siempre hay un promedio de rechazo de un 10-12%. Vos imaginate que ese 10-12%, si no pasaría por la BTV, no sabría que su auto está con un problema mecánico. Claro, sí. Yo me acuerdo hace varios años... Sí. Por ahí en su momento la gente hacía al revés, iba primero al mecánico y después a la BTV. Exacto. Cuando se hace la revisión técnica, tienen después 60 días para volver con el auto reparado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es importante por ahí ir de entrada y después que la BTV le detecte el fallo y van sobre el fallo directamente. Claro, se lo toma al vehículo en forma condicional, ¿no es cierto?, para circular. Exacto, por 60 días para circular. Claro. De acuerdo, obviamente de acuerdo a la gravedad que tenga el vehículo. Sí, ¿no? Si no puede circular. Claro, exactamente. Así que aparte todas maquinarias de última generación y todo eso, así que muy importante. Bueno, mi estimado Miguel Solís, expresidente del Ente Regulador de Verificación Técnica Vehicular, BTV, te quiero agradecer estos minutos junto a mi querido Ernesto Arriga aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, porque todos tenemos vehículos y los que nos escuchan también, y mientras estoy charlando contigo en el aire, sabemos que hay gente que va circulando por las calles de Buenos Aires o de las rutas y nos están escuchando la radio, que es Radio del Pueblo, así que gracias por este ratito, un gran saludo, buen fin de semana y a tu disposición como siempre, Miguel, Muchas gracias, Oscar, y saludo a la audiencia. Buen fin de semana para todos. Gracias a vos también. Gracias y buen fin de semana. Miguel Solís, ex presidente del Ente Regulador de Verificación Técnica Vehicular, BTV, que ha sido protagonista en El Sol de Nuestra España, edición federal. Señoras y señores, hacemos una pequeña pausa comercial en nuestro programa. Pausa y en instantes seguimos con todos ustedes. Gracias. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, seguimos en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo y para todo el país. Exactamente las 12:43 minutos, 12:44. El tiempo pasa volando. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos de la hora 12, actualizados por cierto. Una jornada agradable aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que está para disfrutarlo realmente. Así que ya después se los vamos a comentar porque vamos a ampliar también el pronóstico del tiempo para que lo tengan en cuenta. Datos de las 12, 26 grados 4, la temperatura, la térmica es de 27 grados 7, humedad de 65%, el cielo está parcialmente nublado. Vamos con información de España. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy crítico en el día de ayer con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras participar en la cumbre europea. Lo ha culpado del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, de una intervención política en toda regla que degrada las instituciones y ha dicho que la deslealtad de Feijóo con España supera con creces a la de su predecesor Pablo Casado. Pero claro, obviamente saben que esa rispidez y esa grieta que existe entre el PP y el PSOE, este año es año de elecciones, obviamente ahora en los próximos meses también, y después las presidenciales, que ni les digo ni les cuento, se van a sacar chispas en España. Acá también va a pasar lo mismo en la República Argentina, pero lo que nos compete en estos momentos de información de España es lo que queremos comentar. Así que obviamente amplia disputa entre Sánchez, presidente del gobierno español, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España, candidato a las presidenciales en nuestra madre patria. Damos vuelta al ángulo de la información. Hablamos de Rueda. Alfonso Rueda, que es el presidente de la Junta de Galicia, destaca el éxito de lo que es la estrategia Galicia Retorna, y el presidente de Asturias dice ahora que implantará también una medida similar. Les cuento que a 2 semanas de la convocatoria electoral, Adrián Barbón, hombre que representa al PSOE, elogia la iniciativa que se puso en marcha hace 5 años y que lleva adelante desde la Junta de Galicia Alfonso Rueda, recordemos ya anteriormente la gestión de Alberto Núñez Feijóo, que ha dejado el legado presidencial a Alfonso Rueda. Así que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, también quieren llevar adelante, cuando se reunieron hace unos días atrás en un encuentro bilateral, un reto muy importante demográfico, Asturias y Galicia. Esto, les cuento, se celebró en la localidad asturiana de Taramundi. Así que una reunión muy importante entre los
dos políticos para, bueno, a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante también y lo que quiere hacer Asturias. Bueno, les cuento que el secretario de Estado de Memoria Democrática se comprometió acá en la República Argentina a reforzar los consulados para la tramitación de la nacionalidad. El secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez López, que viajó a nuestra Argentina, mantuvo distintas reuniones con organismos de derechos humanos, con el colectivo español residente en el país, se encontraron en el salón principal del Club Español, allí estuvieron hablando, se ahondó en la inclusión de nuevos supuestos para acceso a nacionalidad española y al elevado número de solicitudes de acceso a la nacionalidad española por parte de los descendientes de españoles que residen acá en la República Argentina. Dijo que el gobierno está comprometido en reforzar los consulados para atender esas solicitudes. Bueno, otra información también que viene de nuestra madre patria, les cuento que el gobierno español, el PSOE, está ocultando al Partido Popular cuántos nuevos nacionalizados podrán votar el próximo 28M. Se está hablando muchísimo de este tema que va a dar para cortar tela en los próximos días porque puede haber importantes novedades al respecto. Así que después les vamos a estar ampliando un poco la información porque se vienen las elecciones y con tema de elecciones, obviamente, todo partido político también y todo candidato presidencial van a estar afilándose también las uñas para ver cómo lo van a llevar adelante. Desde la Moncloa niegan al Partido Popular el dato de cuántos descendientes españoles. Pero el 28 de mayo, cuando lleguen para las votaciones de las elecciones autonómicas, en definitiva va a ser el momento de poder votar y también votar al partido que sea, pero votar. Eso es muy, pero muy importante. En 30 segundos damos continuidad a este último tramo del Sol de Nuestra España, edición federal. ¡Vamos! Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Momento del deporte argentino ahora con el caballero del deporte argentino que tiene un nombre y apellido que es Roberto La Rosa y hombre también de la zona de por allá por General Lavalle. ¿Cómo anda General Lavalle preparándose para la fiesta de Santos Vega? Querido La Rosa, buen día. Hola Cacho, ¿cómo te va? Buen día, grisecito, nublado por acá. Bien, muy bien, ya estamos en la previa porque el viernes ya próximo va a comenzar y estaremos nosotros transmitiendo también por una radio colega, por la 1420, sí, a las 22 el arranque de la fiesta. Pero muy lindo, va a estar el sábado cantando Ángela Leiva y el domingo todo lo referente a la tradición, es decir, jineteada, concurso de rueda, bueno, todo lo que es realmente lo campero va a estar el domingo y muy acomodado porque el viernes es gratis. Ajá. El sábado 500 pesos, o fíjate, ver a Ángela Leiva por 500 pesos y todas las actividades no es nada, no es nada. Y después todo lo que es lo campestre, 1.500 pesos, que arranca por supuesto el domingo, tipo 9 de la mañana con izando la bandera argentina con el himno y bueno, y todo durante todo el día, ¿no? Perfecto. Algo muy lindo. Todo esto en el municipio de General Lavalle, es así, ¿no es cierto, Roberto? Sí, le mandamos un saludo al doctor José Rodríguez Ponte, que es el intendente, a también la secretaria a Gladys, la secretaria Bona de Cultura, y a toda la gente que está organizando una fiesta realmente muy, muy linda, ¿no? Claro, bueno. Muy buena. Mirá que el apellido Ponte es apellido español, bien gallego, porque hay uno... Sí, Rodríguez no te digo nada. No, más bien, gaitero. Doble, el muchacho. Hay un gaitero muy famoso acá en la Argentina, de un grupo de música de Galicia, pero acá en la Argentina, que tiene apellido Ponte. Por eso, viste, te lo comento. Bueno, Roberto, dejamos ahí a los amigos General Lavalle, gran abrazo para el intendente y para toda la gente de la jefatura de gabinete de General Lavalle. Y antes de hablar de la Copa Argentina y de lo que está sucediendo con Boca, querido Roberto, vamos a adelantar próximo sábado 1 de abril a las 19 horas un encuentro de fútbol para la colectividad española, porque San Lorenzo va a recibir a Independiente. ¿Qué te parece? Sí, un Independiente que está intentando en estos días ya conseguir un técnico definitivo, porque me dicen que el Moncho Monzón no se queda. Yo te digo la verdad, conociendo el temperamento de Monzón y cómo le habla a los jugadores, yo lo dejaría. Claro, mira vos. Él va a volver a ser el técnico en inferiores,
pero yo lo conozco, sé que, bueno, ha sido campeón del mundo ha salido subcampeón del mundo con Argentina, Sí, sí. Un jugador con un gran temperamento y un hombre que sabe mucho. Bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Se dice que Cienigi podría ser el técnico de Independiente. Sí, a ver sí. si todavía debuta en un clásico. Sí. Esta es la realidad de lo que viene. Pero un partido que se la trae especialmente porque San Lorenzo Sí. es un equipo que está firme, que está ahí arriba. Sí. Independiente se tiene que recuperar, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Pero más bien, y Esta San es la Lorenzo, realidad. que está segundo en la tabla de posiciones con 16 unidades, le pega los talones a River, que está con 18. También Independiente está mucho más abajo en el puesto 20, con 8 puntos. Pero se van a sacar chispas, sin lugar a dudas, San Partidos Lorenzo. son partidos, Cacho, Claro. partidos son partidos, Sí, y hasta que señor. no pita el árbitro en el final, Sí. porque si no, no sería fútbol. Lo que tiene el fútbol argentino, que Sí. vos fijate que Boca también perdió partidos de local, acá Sí, sí. cualquiera le puede ganar a cualquiera porque hay una cierta paridad. Esto hay que decirlo, a priori, Sí. San Lorenzo está mucho mejor en el campeonato, anda muy bien que Independiente. Pero bueno, siempre hay algo que es muy importante. Sí. Yo siendo jugador, Sí. quiero ganar un partido que Sí. me eleve. Claro. Y yo creo que Independiente tiene la chance de decir, voy a jugar con uno de los equipos que es animadores del torneo. Claro. A ver si le ganamos y damos alegría a la hinchada, ¿no? Que Claro. me parece que está bastante Claro, sufrida. sí. ¿Qué pasa? ¿Hay bullicio en el cabaret de Boca, querido Roberto La Rosa? Y mira, yo a veces me siento un poco, porque nosotros que somos de otra generación de periodismo, Sí. sabemos que muchas veces el periodista entra de otra manera. Bueno, lo vemos en el espectáculo, lo vemos todo, que realmente los off the record, cuando le contaban algo, cuidaba mucho la información, no era un bocón, no Ujú. tiraba por tirar. Ayer asombrado veo como muchos colegas, especialmente estos que tienen la cadena que espían, Sí, sí. que lo salieron a matar al negro Ibarra, ¿viste? Lo Ajá. salieron a matar mal, diciendo un montón de cosas, que ya realmente, más allá de lo que juega la Copa Argentina con Olimpo, Sí. es una decisión. ¿Vos te acordás cuando yo dije que Boca iba con Ibarra, iba a ganar, iba a perder, iba a empatar? Sí, ¿Te de acordás acuerdo. cuando yo Sí, dije? señor, sí, señor, sí, señor. Yo lo dije muchas veces, porque no tiene identidad el equipo, es un equipo que no se sabe a qué juega. Bueno, acá hay dos alternativas. Ujú. Parece que Riquelme quiere cambiar la modalidad de traer jugadores o hombres que están en inferior de Boca Sí. por otro técnico. Y están hablando mucho de Martino. Ajá. Yo dudo que Martino agarre Boca Junior teniendo en cuenta ¿El todo Tata? lo último ¿El Tata de- Martino? Sí, el Tata, sí, Ah. sí, yo Sí. dudo. Sí, sí. Yo lo dudo, ¿viste? Y aparte le va a pedir una plata bastante grande. Pero acá Claro. hay otra cosa Mm. que la gente no puede distinguir. Sí. Y que yo sí la distingo porque al tener tantos años en esto y tener muchos contactos, no solamente el fútbol y la política en algún momento se empiezan a, viste, como entrelazar. Sí, sí. Vos fíjate todo esto cómo se maneja. Mm. Hay una situación, vienen las elecciones en Boca. Sí, señor. Riquelme tiene que, si no ganar la Libertadores, tiene que hacer un muy buen campeonato. ¿Por qué? Porque hay una amenaza. ¿Viste cuando Mauricio Macri no se decide qué va a pasar con su postulación a la presidencia de la Nación? De la o Nación, a sí, tener sí. un cargo político. Sí, sí. Bueno, ¿sabes por qué es esto? ¿Por Porque qué? está pensando que es mucho más redituable ser presidente de Boca. Claro, sí, 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 entiendo. Y de ahí escalonarse a ser un futuro presidente de FIFA. Claro, mirá Vos vos. fíjate, una vez Julio Grondona a mí me lo dijo, Roberto, yo soy el vicepresidente del mundo. ¿Cómo, don Julio? ¿Qué es vicepresidente? Sí. ¿Cuánto? Ni Naciones Unidas tiene tanto afiliado como la FIFA. Creo que ahora, en ese momento eran 197. Sí. Dice, yo soy el vicepresidente de 197 países. Mirá vos. Vos fíjate lo que es el poder que te da esto. Exacto. Y no creo que mire con malos ojos la historia de saber que Mauricio Macri, que tiene muy buena relación con el presidente de la FIFA, Sí. quiera incursionar más en la política de FIFA que en la política de nuestro país. ¿Está clarito? Y Riquelme lo sabe. Claro. Entonces se da cuenta que esta vez no pueden poner muñequitos del club. Tienen que tratar de tener un técnico. Exacto. ¿Se bancarán un técnico con personalidad que haga lo que quiera? Claro que sí, claro que sí. Bueno, hoy juega Boca Olimpo por Copa Argentina. Mañana juega Independiente Ciudad de Bolívar, también por Copa Argentina. Encuentros interesantes también en este caso, Roberto, ¿eh? Sí, casualmente una ciudad de Bolívar que en algún momento el casamentero con la señorita Maru, Sí. Sí. Hay que decirlo, había gerenciado el club, Saco había gerenciado ese club de Bolívar, porque Ah. él es de Bolívar. Claro, exacto. Y bueno, Se casa, y bueno, se casa.
Sí, así que se casa, fíjate cómo vamos a decirlo, se casa Enrique Sacco, el periodista deportivo, que yo también lo conozco obviamente, con María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se casan en una ceremonia íntima acá en la provincia de Buenos Aires. Así que por eso, bueno, mira vos. Que te digo más, que va Larreta. Sí. Pero que no va Bullrich. Así, te la tiro así como de Ventura. Ah, bueno, está bien. Te la tiro como de... Está bien. Te la tiro como de... Te la tiro de Ventura, no te voy a cobrar, Cacho, por esa. Gracias, querido Robert, gracias. Escuchame una cosa, así vamos cerrando ya la charla, porque ya estamos para el final del programa. Otro tema que te quería consultar. La selección, si querés. Sí, si querés, bueno, qué lindo. Sí. Enorme fervor de la gente, una mancomunión, los jugadores con la hinchada. Sí. Realmente se está viviendo un momento muy, muy especial con estos muchachos, ¿no? Un momento feliz, exacto. Sí, muy feliz. Y ¿vos te acordás cuando yo la otra vez dije que de los partidos estos solamente hay una cosa que no me pone bien, que es el rival que lo puede lesionar? ¿Viste cuando a Messi le empezó a salir sangre en la rodilla? De la rodilla, sí, es cierto. Bueno, ojo con Curazao también, que sea una fiesta, hay que hablar con el equipo rival. Muchachos, vamos a ser claros, ¿cuánto se vienen a llevar? ¿Tantos dólares? Bueno, si quieren le damos unos dólares más, pero traten de no poner la piernita fuerte porque estos muchachos salen caros. Exactamente. Y hoy en el predio de la AFA, homenaje a Messi, una plaqueta, y el predio lleva el nombre de la Pulga, de Leo Messi. Así qué sé yo, en estas cosas, qué sé yo a veces digo, no nos estamos anticipando mucho a los hechos, porque esas cosas no se hacen tan cercanas. A mí mucho no me gusta, ¿viste? Pero bueno, en fin. ¿Viste? Porque ese predio lo construyó Bilardo. Y ese predio también Maradona fue importante. Qué sé yo, nos queremos adelantar a la historia, queremos hacer todo rápido. Exactamente. ¿no? Porque así que nos da buenos réditos. Bueno, Robert, te voy dejando que ya vamos cerrando el programa. ¿Te parece nos reencontramos el sábado que viene? Abrazo grande, Cacho y chicas, un beso para todos. Chau, gracias. Ya que tenemos todas las chicas, por cierto, todo el equipo completo. Una selección delantera tenemos espectacular. Dale, ¿qué pasa, Mili? Vamos. Quería agradecer a toda la gente que colaboró con la campaña de Tatón. También agradecer al Centro Riojano Español de Buenos Aires y al Centro Asturiano de Buenos Aires que nos dieron lugar justamente para realizar esta campaña. Arriaga está viajando allá a Tatón, así que seguramente la semana que viene vamos a tener. Recuerden que estamos en toda la plataforma digital, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Se pueden suscribir gratuitamente en YouTube. Si se quieren contactar con nosotros, muy simple, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y si no también a través del mail, porque a veces nos preguntan, ¿tienen mail? Sí, claro que sí. El Sol de Nuestra España tiene mail, que es el siguiente: elsoldenuestrahispana@gmail.com. Repito, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Ahí nos pueden enviar información, y si no también a través de la central de oyentes. Bueno, perfecto. Mientras nos acompaña Su Majestad el Paso Doble, con la unidad de lo que tiene que ver la Guardia de Música, la Guardia Real, con Churumbelerías. Rápido pronóstico del tiempo para hoy: máxima 28 grados, cielo mayormente nublado. Domingo mínima 16, máxima de 25, cielo algo nublado. Amigos, quien les habla, Oscar Di Propio Bernardes, con todo nuestro equipo completo de trabajo, le decimos gracias por compartir esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. El reencuentro en 7 días, Dios mediante, el próximo sábado, minutos después de las 10, aquí en esta radio con historia y que vive el presente. Radio del Pueblo, AM 830 y para toda la Argentina. Amigos, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.